Hola, bienvenidos a Enciérrate con la Ciencia un domingo más. Además, este domingo estamos encerrados muchos por la gran nevada que nos ha caído gracias a Filomena en la península ibérica. Espero que todos estéis bien, calentitos y escuchándonos. Si no nos escuchas en directo, pues bueno, bienvenido. Puedes escucharnos en directo todos los domingos a las 5 de la tarde, hora peninsular española, en el canal de Twitch de Escenia. Y nada, voy a presentaros a mis compañeros de hoy porque os van a encantar. Tenemos aquí a Alba Aguayo Pérez. Alba es fisioterapeuta. Alba, háblanos un poquito de ti y cuéntanos. Preséntate. Bueno, pues yo me saqué el grado de fisioterapia hace ya 6 años, luego me especialicé un poco en traumatología, ya es casi lo que más me dedico, pero también hice máster en fisioterapia neurológica, porque para mí como que es imprescindible entender el cuerpo desde el ámbito de la neurología, porque al final lo controla todo, y me gusta mucho ese campo y es casi más lo que me dedico. Wow, la verdad es que es espectacular. Me encanta. También tenemos por aquí a Patricia. Hola, Patricia es bióloga. Preséntate, Patricia, cuéntanos, háblanos de ti. hola. Bueno, yo repito otra vez por aquí por el podcast y nada, yo soy bióloga, me doctoré en biociencias moleculares y nada, participo en varios proyectos de divulgación científica como Cienciaterapia, que lo recomiendo que lo sigáis porque es hacer ciencia con niños en hospitales de oncología pediátrica. Y luego también participo en Pint of Science junto con Sandra, que hoy no está por aquí. ¿Y qué más? Con la biotech y Apadrina la Ciencia y bueno, lo podéis seguir todo por vía Twitter. Fenomenal. No, la verdad es que son proyectos todos ellos que son una maravilla. Así que os recomiendo seguirlos porque os van a encantar. Tenemos también a Rubén Aguayo, nuestro geólogo de cabecera. Hola Rubén, bienvenido, preséntate, cuéntanos. Bueno, nada, soy Rubén, como bien has dicho, soy geólogo, ¿vale? Y yo hago, más que trabajar de científico y tal, hago más divulgación, ¿vale? Yo hago un poquito de ilustración científica, hago camisetas geológicas, porque de otras no me salen, ¿vale? Yo lo siento, yo solo pienso en piedra. Y también tengo un pequeño canal de divulgación con unos compañeros que se llama La Regla Filosofal, que hacemos también cosas por Twitter, por Instagram y también tenemos Twitch, por si queréis buscarnos allí, que hacemos nuestro programa semanal, que imagino que saldrá ayer mismo, cuando encontremos un tema del que sea interesante hablar. Y nada, aquí estamos una tarde más, a ver si hay alguna preguntita sobre piedra, esas cositas de las que pueda yo responder algo. Sí, muy recomendable a Roca Filosofal porque es que a mí me tienen, soy adicta. O sea, sus retransmisiones en Twitch son divertidas, divulgativas y la verdad, a mí me encanta. Hay momentos en los que llevo cuaderno y lápiz para tomar apuntes porque recomiendan sitios muy buenos para conocer la geología de nuestra península y merece mucho la pena. Y con nosotros también tenemos a Anabel Learte, también de biología, pero esta vez de desarrollo y tiene proyectos muy, muy buenos. Anabel, háblanos de ti. Hola, ¿qué tal, Sara? Hola a todos. Pues nada, yo soy Anabel, soy doctora en neurodesarrollo y bioquímica, licenciada en bioquímica. Soy profe de anatomía de cabeza y cuello y de fisiología y participo encantada, no solo en este podcast hoy por primera vez, aquí desde que estáis en Twitch, sino también en un proyecto FECIT que se llama Ciencia y Vida, que podéis encontrar en iVoox y que es un proyecto en el que juntamos o intentamos unir ciencia, humanismo y medicina, biociencia más que nada, humanismo y medicina, colaborando, haciendo una colaboración entre gente de comunicación y gente de ciencia. Wow, la verdad es que es súper interesante. Me encanta. Bueno, y me presento yo, que bueno, yo soy Sara Robisco, no hago cosas tan chulas. Tengo un blog de viaje de turismo científico en el que os llevo a visitar lugares de interés científico, pero que además son poco conocidos. Y si algo se ve mal, pues os lo reproduzco en un videojuego. Así que no os preocupéis que os va a encantar. Se llama Viajando con Ciencia y os invito a visitarlo. Algunos jueves aparezco en Coffee Break y bueno, intento aportar un poquito y esa soy yo nada más.
Y este podcast lo emitimos gracias a el grupo GMV, que es un grupo español que nos patrocina y nos ayuda un poco a poder subir las cosas a la web, a tener el podcast. Así que muchas gracias a este grupo que destina el 10% de su facturación en actividades de I+D, que también se agradece con la situación que estamos. Así que vamos a empezar con las preguntas que nos habéis dejado, que últimamente estáis en Twitter un poquito tímidos, ¿eh? Así que os invito a participar con el hashtag Enciérrate con la ciencia, todo junto, y todas esas preguntas las iremos respondiendo. Tenemos una de Claudio Martino, CJ Martino de Geología, que dice: ¿se podría considerar que el hielo del agua es un mineral, ya que es capaz de permanecer estable y sólido mientras las temperaturas se mantengan bajo cero? Rubén, cuéntanos esto. A ver, no es que se pueda considerar, es que es un mineral. Vamos. Eso ya partiendo de la base. Comparte una serie de condiciones estables a cierta temperatura, por lo cual es un mineral más. Al final sería un óxido de hidrógeno. Eso es. Sencillito, es H2, por lo cual no tiene más. Entonces sí, se comporta como una roca, bueno, es una roca monominerálica, es decir, de un único mineral, en este caso. Luego tiene un montón de impurezas, que a veces se ven esos colores tan chulos, como el hielo verde, depende un poco de difracción, de las propiedades que tenga, pero en principio es un mineral que lo hace. Suele utilizar la típica forma hexagonal, que son esos copitos tan bonitos que recordamos, ¿vale? Pero a veces también, dependiendo de ciertas condiciones, también puede cristalizar en otro hábito. Puede ser cúbico, por ejemplo. Aparte de que si lo metes a la nevera también sale cúbico, pero a ciertas temperaturas y bajo ciertas condiciones, también esa estructura hexagonal se puede revertir y convertirse eso en cubitos, literalmente, ¿vale? Y luego, aparte, se hacen estudios del hielo. Tú, por ejemplo, la gente cuando va a hacer su investigación allá en la Antártida, a Groenlandia y demás, por ejemplo, cuando hacen técnicas sísmicas, tienen que quitarse la capa de hielo encima porque te tapa lo que quiere ver, pero es una capa de roca que está ahí, que tiene sus propiedades de velocidades, demás, y que se estudia, sobre todo, por ejemplo, para temas de glaciaciones, viene muy bien saber algo de hielo, pero lo que pasa con el hielo es que es una roca que jode bastante, en el sentido de que se carga lo de abajo. Por ejemplo, tú tienes un glaciar, esa lengua de glaciar va hacia abajo, se va moviendo y va cargándose la roca que hay debajo. La va destruyendo y la parte la va incorporando al frente del glaciar. Luego es cuando se encuentran a veces esos bloques erráticos. En plan, ¿qué puñetas hace aquí una roca que su fuente está a 300 kilómetros de distancia? Ya es porque ha sido arrastrada por eso. Y por ejemplo, eso viene, exactamente. Y viene mal porque cuando queremos catalogar cuántas glaciaciones ha habido, es decir, si ha habido 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, es difícil porque el registro se lo carga. No podemos saber que ha habido una. Claro. Ya además, diferenciar si son episodios diferentes es más difícil, pero se hace también lo que se puede. Para los oyentes, si quieren conocer un poco la morfología de un glaciar, les invito a visitar el lago de Sanabria, que el hueco donde está el lago es un antiguo glaciar. Y pueden ver en la playa de los Enanos se ven morrenas, que son piedras muy grandes, redondeadas por acción de arrastre del glaciar, y es muy interesante desde un punto de vista geológico. Así que ahí mi recomendación. Y tenemos por aquí una pregunta de fisioterapia muy chula de Mar Miguel Ángel, que pregunta, dado que hay un fisio, dice, tengo una pregunta para ella. Dice, ¿la punción seca es realmente algo con aval científico o es como la acupuntura? Dice que últimamente está muy de moda. Bueno, voy a pasar a contestar, Sara, si me dejas. Sí. Y estamos deseando. Lo primero es diferenciar un poco lo que se entiende por acupuntura y lo que se entiende por punción seca, que aunque se utilizan las agujas muy similares, muy parecidas, el principio sobre el que se basan no es el mismo. En la acupuntura, tú sigues a la hora de poner la aguja, es un principio energético, ellos lo llaman meridianos, entonces que según la teoría pues, de la acupuntura hay unos meridianos que fluyen la energía a lo largo de todo tu cuerpo y hay puntos estratégicos que modificándolos pues puedes modificar ese flujo de energía y producir beneficios para la salud. Eso pues actualmente no tiene ningún aval científico, no hay,
anatómicamente no se ha comprobado que existan esos flujos de energía descritos de esa manera. Entonces, los puntos que ellos refieren como acupuntura no tienen ningún aval científico todavía. En la punción seca, todo lo contrario, la punción se hace en unos puntos que se denominan puntos gatillos. Estos puntos gatillos se supone que son las uniones entre las fibras musculares y las neuronas motoras, ¿vale? Entonces hay una parte de unión que se llama las placas motoras, que ahí es donde se produce la sinapsis para activar la contracción de las fibras musculares. Con la punción seca se supone que el objetivo es que tú rompas esa placa motora, rompas la sinapsis y así la fibra deja de contraerse porque no tiene esa unión. Entonces sí que hay un principio real y fisiológico que justifica la punción seca. Ahora el problema es, ¿eres capaz tú sin ver de atinar justo en ese punto? Pues ahí es lo que todavía no está realmente claro. Se están haciendo estudios, ya hay, por ejemplo, César Fernández de las Peñas, que es un español que trabaja mucho con punción seca. Están haciendo estudios, lo que pasa es que las muestras son muy pequeñas, entonces los resultados no son todavía muy claros, pero sí que se está investigando y sí que se ha visto que tiene efectos analgésicos. Luego, más allá de eso, también todos los estímulos mecánicos, la presión, el tacto, hacen una modulación del dolor. Entonces, ya de por sí un estímulo como pinchar ya genera dolor, o sea, ya genera analgesia. Entonces, independientemente de que atines o no la placa motora, simplemente por el hecho de clavar una aguja ya estás generando un estímulo que genera analgesia. Entonces, analgesia es la que justifica la acupuntura, en cierto modo, y la que también justifica la punción seca. Entonces, digo, sí, no porque sea fisio, pero yo preferiría que me hiciesen punción seca antes que acupuntura, porque sí que tiene una base un poco ahí más científica, sí que hay una anatomía y una fisiología que la respaldan, aunque sí que es verdad que todavía faltan muchos estudios para que sea más contundente. Wow, pues no lo sabía y la verdad es que sí que hace unos años me hicieron una punción seca a mí para un tema de una lesión de rodilla y yo pensaba, ¿y esto? Y sí que cuando empieza a hurgar llega un momento en que notas como el pega el Las fibras latigazo. hacen espasmo, una respuesta de espasmo local, se llama, y esa es cuando se supone que ha roto la sinapsis, hay un momento de contracción y luego ya hay una relajación. Notas ese, además eso de ¡pum! Y leches, ¿qué ha pasado aquí? Y es sí, son como, contracciones wow. involuntarias de la fibra y dan un poco de mal rollo. Da mal rollo, pero tiene su punto, porque luego, claro, te encuentras mejor y es como, wow. Y, jolín. Pero, ¿y luego se puede restablecer la sinapsis o tarda mucho? Sí. No, claro, es que el principio que tú que tienes de hacer la punción seca es que esa sinapsis está dando un error porque está continuamente generando acetilcolina, mandando contracción y esa contracción nunca para. Entonces, tú rompes la sinapsis y entonces produce un efecto de regeneración y se supone que ya la regeneración es correcta. Que realmente luego al tiempo pueden volver a salir y volver a producirse ese error, pero en ese momento puntual tú has roto, se regenera de forma correcta. Wow. No es que la fibra ya nunca más transmita contracción. Claro, si no te quedas cojo, por ejemplo. Claro. Claro. Pero, Alba, una pregunta. Lo que se regenera en realidad es que se restablece la conexión. Se restablece después. la conexión. Se restablece Claro, la porque en realidad el tejido por sí mismo el tejido no se sería daña. difícil. Sí, el tejido no se daña. No se daña, vale. De hecho, que hay en punción seca muchas veces como dicen, es mejor hacerla ecoguiada o no ecoguiada por el tema de los nervios, ¿no? De pinchar un nervio. Y realmente se ha visto que aunque tú lo pinches, sí que es verdad que te va a generar una respuesta eléctrica que te va a dar un calambre, pero no va a generar un daño en el nervio suficiente como para que te preocupe o para que sea muy relevante hacerlo ecoguiado o no. ¿Vale? Wow. Jolín, es que es súper interesante. Es que pensar que están tocando ahí y hacen un reseteo de una conexión eléctrica es fascinante.
Es muy, muy chulo. Al final está, Anabel, que es bioquímica, ¿no? Pues al final eso es lo que está alterando una conexión bioquímica, está rompiendo un poco y que se vuelva a regenerar sola, vamos, tampoco una alteración. Sí, bueno, es que, claro, yo en realidad no, os he de confesar que es la primera vez que escucho esto de la punción seca. Yo lo que sí que os puedo decir es que efectivamente los terminales nerviosos, a nivel de la placa motora, pues existe una adaptación de liberación de neurotransmisores dependiendo de las circunstancias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es cierto también que alrededor hay una serie de células, las glías, que van a responder siempre a cualquier tipo de daño, aunque sea muy medido, y que eso va a contribuir a que se module a su vez la liberación de neurotransmisores en la neurona, porque la neurona va a responder. También es algo un poquito complejo, pero bastante alucinante, sí. Pero vamos, yo no sé en realidad en qué consiste eso. Es la primera vez que lo escucho. Estoy tan alucinada como la gente que lo está escuchando ahora. Sí, de hecho, preguntan en el chat si hay algún tipo de lectura o algo que recomendada sobre este tema porque quieren aprender más. Pues ya te digo, en PubMed puedes encontrar muchos artículos sobre punción seca. Si buscáis en inglés dry needling, podéis encontrar bastantes artículos, casi todos muy recientes, del 2015 hacia adelante, es casi donde más hay, porque antiguamente no había casi nada. Pero sí que hay un libro descrito de puntos gatillo, Travel y Simmons se llama, y que es bastante más antiguo, y ahí ya no hablan concretamente de punción seca, pero sí que describen esos puntos donde hay como más acumulación de placas motoras y que generan dolor referido, y que realmente son los puntos donde normalmente se suelen pinchar. ¡Guau! ¡Qué genial! Pues vamos a cambiar por aquí de tercio porque hay una pregunta sobre el Pangea 2, si realmente existió, Rubén. ¿Existió Pangea 2? ¿Y eso qué es? La segunda parte de Apple La segunda y Pangea. parte sí que nunca fueron buenas, sí. A ver, Pangea, el que conocemos todos y el que amamos todos. De hecho, tengo una camiseta de Pangea en habla, ¿sabes? Pero ahí, para el que la quiera, pero Pangea lo entendemos como un supercontinente, ¿no? Pero claro, no es el único que ha habido a lo largo de los 4.500 millones de años de la historia. Ha habido varios. Y, por ejemplo, se entiende como Pangea que ha habido como 3. Es decir, 3 super tocho continentes, ¿vale? Y la última que conocemos, que es la que empezó en el Pérmico aproximadamente, terminó ya casi Triásico, Jurásico, que es un poco lo que estamos viviendo, esa dispersión de los continentes de esa antigua Pangea. Esa sería la tercera. Luego la segunda, si no recuerdo mal, andaba en torno a hace unos 600 millones de años. Y ya hablamos, tiene otro nombre, no sé si es Rodinia o Panotia, pero uno de los dos. Luego la primera sería la Pangea 1, que os lo digo, no sé si es que con nombres que ya me bailan. Sería uno de los dos, o Panotia o Rodinia, que sería el Pangea 1, y eso fue hace unos 1.000 millones de años aproximadamente. Claro, entonces podemos entender, ¿no?, que hay como un ciclo, ¿no? En plan, tenemos los continentes que se van juntando, se hacen ese supercontinente y luego se separan y se vuelven a juntar. Se separan, se vuelven a juntar, se vuelven a juntar. Entonces, ¿a eso cómo se le llama? Eso es lo que se conoce como el ciclo de Wilson. ¡Wow! Es decir, tenemos ese ciclo que describe un poquito cómo son los movimientos de las placas tectónicas, cuáles son los procesos en los que se ve donde se empieza a hacer esa separación de continentes. Y, por ejemplo, ahora mismo tenemos diferentes casos o estadios de ese ciclo de evolución en diferentes partes del mundo. El Mar Rojo lo conocéis, ¿verdad? Sí. ¿Qué está pasando? Ahí está surgiendo una dorsal oceánica, igual que la que tenemos en el Océano Atlántico, y eso poco a poco va a empezar a empujar uno por un lado y otro para hacia el lado. ¡Ostras! Y eso va a ir generando, se va a formar dentro del futuro, seguramente, si no pasa nada, porque a veces se pueden abortar, simplemente. Esto no es nada que pueda decir si hay un océano de grande como el Atlántico. Eso no podemos saber todavía. Pero si no pasa nada, eso se irá separando, empujará a Arabia hacia arriba, África hacia abajo y demás. Y ahí surgirá, por ejemplo, un océano. Wow. Entonces eso cuando empuja esa placa hacia un lado, entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo, lo que tenemos en el Pacífico, que tenemos prácticamente toda la zona desde Alaska, quitando una parte de altura de California y demás, pero Sudamérica entera es lo que se conoce como una zona de subducción. Es decir, que tenemos una placa que se está metiendo debajo de la otra y que se está viniendo justamente encima,
¿Y qué pasa cuando viene encima? Que chocan, que es lo que tenemos en el Himalaya. En la India era un trozo que estaba también, se baja ahí por la parte de África, empezó a subir, se comió toda la corteza oceánica, que es la que pesa más, pues es la que se hunde, y en cuanto llega al continente, ¡taca! Para arriba. Surge una montañita muy bonita. Y creo que eso enlaza perfectamente con otra pregunta que creo que ha dicho también esta mujer, y es que la orogenia cínica o la orogenia ibérica, si son iguales o no. Pues primero empezamos que hay una orogenia, y luego ya... Claro. Pero que una orogenia, claramente, tienes una serie de esfuerzos, tiene esa placa que se va metiendo justamente debajo de la otra, cuando llega al continental, chocan y surgen, se levantan, se produce un engrosamiento de la corteza y te genera lo que se llama un neurógeno, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esto lo solemos agrupar, por ejemplo, por diferentes eventos. Ahora mismo estamos en medio de la orogenia alpina. Y esa orogenia alpina, ¿dónde empieza? En el campo de Gibraltar y llega hasta el Himalaya. ¿Veis que Ojei tiene toda la subbética, la bética, llega al Pirineo, tiene los Alpes, ahí viene el nombre, el Cáucaso, todo eso llega hasta allí, hasta el Himalaya, y eso es lo que se conoce como la orogenia alpina. Pero es una fase que está ocurriendo ahora. La orogenia, la arcínica o la varisca, que realmente ahora mismo son equivalentes. En su momento, cuando son... Esto es como todo, el primero que llega, ve una cosa y le pone el nombre que le da la gana. ¿Qué pasa? Como antes no había tanto movimiento, pues tú llegas a tu patio de casa, ves una cosa, pues mira, pues esto lo voy a llamar orogenia arcínica. Y luego flónico de tal, a 200 kilómetros más para allá, ve otra cosa muy parecida a esa, pero como uno sabe que tú le has puesto dos nombres al otro, pues yo te lo voy a llamar orogenia varica. Y luego, pues también además, entonces ya ves que eso es lo mismo. Y esa fue pues, una de las orogenias antiguas, o la posterior, en este caso, sobre todo que se ve muy bien en España, a la alpina, la orogenia arcínica varisca. Yo normalmente la suelo más varisca, pero esto ya es un poco ya preferencia de cada uno. Y, por ejemplo, eso en España que se ve muy bien, es que tenemos en la parte este, orogenia alpina, y la parte oeste es orogenia varisca. Son materiales más antiguos, hablamos también de eso de 600, 700 millones de años, mientras que la orogenia alpina empieza, pues, probablemente en algunas partes en el Mesozoico con los dinosaurios, pero principalmente en los últimos millones de años, 25, 50 millones de años. Sí que es verdad que hay zonas donde eso se ve mucho con los yacimientos que tenemos en España, ¿no? Que hay zonas donde predomina el Triásico y otros más modernos en la otra zona. Es súper bonito. Todo eso obedece a ese orden. Las placas cuando echan a andar, pues se pone como les da un poco la gana, como pueden, o como les dejan muchas veces. Y ahí queda eso. Sí, porque aquí en España la península también está en una zona que se está metiendo África debajo y ella está... Mira, eso es un berenjenal en el que no quiero meterme. En plan, ¿qué está pasando aquí en España? Mira que hay una cosa que es sencilla, que podría ser sencilla. De España un trocito que está justamente entre medias de dos placas, ¿no? Se podía ver lo que pasa. Pues no está claro de todo lo que ocurre. ¡Ostras! ¿Sabes? No lo sabía. Sí, ahí, digo, yo porque no soy experto en ninguno de los temas, por lo cual no te puedo concretar exactamente cuál es la postura de cada uno. Pero se habla de subducción, que hay todavía remanente de subducción, en plan, ese trozo de laja que se ha metido africana aún está cayendo hacia abajo y tira, y por eso se produce la Sierra Nevada de Mato, está la Sierra de por aquí, que si es que ha entrado una parte del manto por acá y pues eso asciende. Bueno, eso yo los expertos que se encarguen de ello porque Mira qué pregunta. Son como diferentes escuelas. Pues por eso, al hilo de esto, hay una pregunta muy buena de André Magnol que dice, ¿por qué no hay terremotos en España? ¿Cómo que no hay terremotos en España? Hay mogollón. Sí que los hay. Sí que lo hay. De hecho, creo que compartió el otro día el IGN, el Instituto de Geografía Nacional, una pequeña animación con todos los terremotos que había habido durante a lo de 2020. Y no echa la cuenta, pero 10.000, miles de terremotos seguramente ha habido. Eso sí, hay que entender que no son terremotos como los que podemos encontrar en Japón, Chile, en estas zonas de subducción, que es donde se producen los terremotos más grandes de la historia. Eso tenemos es. lo que tenemos ya bastante, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en la zona de Lorca, ¿no? Por ejemplo. Ese fue de 4 y pico, de 5 y pico. El problema con los terremotos en España no es que sean tan grandes, a menos de magnitud, sino muchas veces tienen que ver con la profundidad a la que ocurre
y con la intensidad, es decir, cómo los percibimos. Si tú tienes un terremoto muy pequeño, por ejemplo, como el que pasó en Granada en diciembre, de 3 y pico, 3 y medio fue, todo el mundo se asustó un montón. Pues, ¿por qué se asustó toda la gente? Porque fue muy superficial. Con lo cual, si lo tienes prácticamente abajo del culo, pues te meneas más. Es lógico. Pero es que, por ejemplo, aquí en Granada también ha habido, en 2010, un terremoto de 6 y medio, de 6 y pico, y nadie se enteró. Nadie. Únicamente lo registraron los sismógrafos que están repartidos por toda la zona de Andalucía. ¿Por qué? Porque ese terremoto tuvo lugar 600 kilómetros de profundidad. Claro. No. ¿Quién se va a enterar? Si ese mismo terremoto ocurre en superficie, pues Granada, espero que no, espero que las construcciones estén bien hechas, pero si no, Granada se que echa un solar. ¿Vale? Y esos son los terremotos más grandes que se esperan en España, terremotos de 6 y pico, porque las fallas que tenemos aquí no son lo suficientemente grandes para poder provocar terremotos tochos. ¿Vale? Oye, Rubén, ¿te puedo preguntar una cosa? Perdona, al hilo de esto que decías, de los terremotos, ¿el gran terremoto de Lisboa, del siglo XVIII, fue por culpa de la falla ese? No, creo que fue o el de 1755, no, ya no sé cuál. Sí, 1700 y pico. De 1884 fue otro tocho que tuvo lugar en Granada. Eso es, sí, pero te digo, este que fue enorme, el de Lisboa, que parece que se sintió hasta en Salamanca. Ese fue consecuencia del movimiento de placas a nivel de lo que estáis diciendo, de la placa africana metiéndose sobre la roca. Creo que va por otro sistema. Si no recuerdo mal, y no me hagáis mucho caso también, ¿verdad? Creo que tiene que ver con alguna de las fallas transformantes de la dorsal. ¿Qué digo? ¿Qué es esto? Sí, porque yo me he quedado igual. Es como, ¿qué es eso? Desarrolla. Cuenta. Las fallas transformantes, por ejemplo, en este caso tenemos que tener en cuenta de que la Tierra es redonda, ¿verdad? Y tú, cuando coges un plano, intentas hacerlo, que coja la forma de una esfera, se te queda como arruguitas, ¿verdad? Estas fallas transformantes lo que hacen son como para adecuarse, para que esa placa se adecue a la superficie esférica. Por eso son transformantes, transforman un movimiento de una falla que va hacia un lado hacia otro para adecuar esfuerzo. Y si no recuerdo mal, que creo que pasaba por ahí cerca una de estas fallas, y esa es la que provocó ese terremoto. Y de hecho, si entráis también en la página web del IGN, muchos de los terremotos que se ven por el Atlántico andan por esa zona. ¿Vale? Y la problemática que tuvo es que fue un terremoto, no sé si fueron 8 y pico, fue una locura. Wow. Y provocó, se sintió prácticamente en toda España y generó tsunami incluso. En Cádiz se lió pardísima. Y por suerte creo que habían construido un muro para defenderse para ataques de la iglesia o lo que fuera, y les vino bien, porque si no, los efectos hubieran sido bastante peores. Incluso se notó el tsunami en Sevilla, en vez de que Guadalquivir subió de nivel por toda la entrada de agua. Que yo pensaba de que es una zona que es totalmente plana, en cuanto tú le metes un poquito de agua que sube, aquello tira plata hasta donde llegue. Claro. Aquí en Granada pues no pega tanto porque tenemos Sierra Nevada a 2 kilómetros de la playa, pero allí todo esto ya no, hasta donde llegue el agua. Yo pienso, incluso hicieron un documental aquí de la Junta de Andalucía que se llama La Gran Ola, que trataba un posible tsunami y que puede que vuelva. Bueno, pasará, seguramente pasará. ¿Cuándo? Ese es el problema. Y aquí, mira que somos una zona que hay un montón de terremotos y la gente no se acostumbra. Cada vez que un terremotillo de 3, la gente asustada. Y tenemos que concienciarnos de que España, sobre todo la zona del sur, una zona con la más alta peligrosidad sísmica de España, tenemos que saber cómo actuar en caso de terremotos, no salirnos a la calle cuando hay movimiento porque te cae el geranio del vecino en la cabeza y se acabó el juego. Y eso fueron muchas de las víctimas que hubo en Lorca, fue por eso, de gente que no sabía cómo actuar, cómo reaccionar, y claro, es normal. Por un lado, tú sientes peligro, tu casa se mueve, tú sales a la puerta corriendo a como alma que lleva el diablo. Pero claro, si tú no tienes en cuenta que se pueden caer cascotes, cualquier otra cosa de arriba, me golpe la cabeza, como ya sabéis, pues mal asunto. Pero ya sabéis, si hay terremoto en casa, quedaros. Me buscáis alguna cama, algo, una mesa, lo que sea, algo donde podéis meteros debajo de ella, os tapáis la cabeza, os cubrís con ella, y hasta que no termine el temblor, no salgáis.
Y creo que es obvio decir que no hay ascensor y como igual que en caso de incendio. ¿Vale? Wow, Así que Oye, nada, pues, Rubén, entonces esto que estás contando, lo mismo que esto de la separación de la zona del Mar Rojo, no es probable que pase, por ejemplo, la segunda semana de 2021, porque yo ya estoy cambiando el trial de... O sea, después de que toda la taberna de Star Wars haya entrado en el Capitolio y la nevada esta que hemos tenido, me puede garantizar que, por ejemplo, el Mar Rojo no va a convertirse en un océano la próxima semana, ¿verdad? Esto tarda tal y como está el unos año, años. yo no puedo prometer nada. Pero ya yo solo que- nos falta que Yellowstone pegue un pepinazo Sí, y ya eso está. es lo que voy a decir ahora. No, por favor. El Mar Rojo seguirá estando porque son procesos que son muy lentos. Hablamos de varios millones de años, ¿vale? Pero algo que sí puede ser más casual, más puntual, como puede ser Yellowstone, eso sí puede pasar. Pero claro, de momento no hay pistas o nada que indique No, que eso vaya... Pero que por poder puede pasar. Que las probabilidades son mínimas también. Yellowstone o el que hay cerca de Italia también, que hay otra zona muy bonita. Sí, un arco volcánico, todo eso, Sí, todo toda esa súper zona, precioso, la verdad. esa es preciosa, esa puede pegar un viaje muy simpático. Sí. O que se despierten los volcanes que están dormiditos en Castilla-La Mancha. A ver si lo vemos difícil. Son más antiguos. Ojo que... Sí, pero por eso es que lo que pasa es como se van moviendo Hmm, las placas, al fin y al cabo, muchos de estos volcanes son porque cogen una pluma sí. del manto que sube hacia arriba y es como si fuera un lápiz pintando el papel. Tú vas moviendo el papel, pero el lápiz lo dejas fijo, por lo cual te va dejando una ristra de volcanes que eso se ve estupendamente en Hawái, Sí, es por verdad. ejemplo. Se ve como una cadenita de islitas. Si no, cuando podáis echarle un vistazo al mapa que se vea la orografía, y veréis como hay un camino de islitas. Y además se ve cómo la placa cambia de dirección, porque empieza en diagonal, que va bajando hacia abajo y de pronto se pone recto. Y eso se ve ahí muy bien. Mira, dicen por aquí que al Vesubio ya le toca. No, Hay por un montón de favor. volcanes a los que ya Esperemos le que va no. tocando, ¿sabes? O sea, Geológicamente hay un montón de cosas a los que le va tocando hacer cosas. O sea, toca glaciación, toca volcán no sé qué, toca terremoto tocho allí en la parte de California, toca terremoto en no sé dónde. pero que estamos en 2021, cuidado. ¿vale? Se están acumulando, por ejemplo, esfuerzos también más grandes o bastante grandes en la zona de Chile, donde también se espera otro terremoto de 9 y pico. O sea, que geológicamente están activas, pero claro, es que no podemos saber cuándo ocurre eso. Efectivamente. Que puede ser no se mañana, sabe. pasado, dentro de 100.000 años. ¿vale? Efectivamente. Oye, pero ayer hubo un terremoto en Valencia también de 3,4, ¿no? Sí, por la zona, sí, creo recordar. Incluso el otro día hubo un terremoto pequeñito en mi pueblo, ahí en Alcalá. Nadie se enteró. Fue de 1 y pico. Es decir, es que son zonas las que son de ahí, sobre todo por la parte ahí de Cataluña, entre Valencia, hay también otro complejo de fallas por ahí, que también tiene su movimentillo. Pero digo De que hecho, son, que no preocuparse. para conocer un poco mejor los terremotos de la zona de Alicante, seguid a un geólogo en apuros, en Aún Chazarra, que tiene todo sembradito de sismómetros que están tomando medidas. Entonces ahí te va informando de lo que va notando. Es súper interesante y súper bonito el trabajo que hace. Y si sois de la zona y veis por el campo un aparatito, no lo toquéis ni lo dañéis, dejadlo, porque está midiendo para informaros bien. Es que Así ya que... no solo que sean sismómetros, que hay un montón de aparatos que están recogiendo datos, GPS, temas de gases, sismómetros, cualquier tipo de cosas, que están ahí en el campo y son para eso, para ayudar a los científicos a hacer una toma de datos Eso para poder es. hacer luego su estudio. Mira, preguntan que si los mares que separan Europa de África se corresponden con este rift del Mar Rojo. Pero repite la pregunta que se me ha ido. Pero bueno. Dice, ¿los mares que separan Europa de África son producto de ese evento que separa el Mar Rojo? No, eso va aparte. El mar Mediterráneo era como un reducto, una parte que queda de un antiguo mar, el mar de Tetis. Sí. Pues sí, porque aquello todo antes era agua. Hasta bien todo el Mar Negro, por ahí, todas las zonas bajas de Italia, Grecia, demás, todo aquello era agua. Incluso se extendía, cruzaba por mitad de Arabia, se podía juntar incluso con lo que hoy conocemos como el Índico, lo cual era uno de los océanos grandes de la época. Entonces lo que está quedando un poquito ese reducto, que poco a poco seguramente se va cerrando si las placas no cambian de movimiento. Ahora mismo si tenemos esa que África se está viendo hacia nosotros, pero es que puede cambiar.
Los más antiguos dicen a sus nietos, esto, hijo mío, todo antes era agua, en lugar de todo antes era campo. Literalmente. Literalmente, sí. En la zona norte de Guadalajara hay muchas zonas ricas en fósiles marinos y es por eso, por los restos de Aimar de Tetis. Así que sí. Y un apunte con eso, creo que lo he hecho ya más de una vez. Mm. Pero muchas veces cuando encontramos fósiles en lo alto de la montaña, que son claramente marinos, como monites, conchas, balenites, cualquier tipo de cosa, siempre nos solemos imaginar que es que el agua llegaba por allí arriba. Y no es así. No, Sino que eso el estaba suelo que abajo. tú estás pisando estaba como 200 300 metros de profundidad. Entonces, ¿por qué está ahí? Porque la tectónica ha subido las cosas hacia arriba. Y en algunos casos hablamos de 1000 o 3000 metros de donde estaban antes. ¿Vale? Eso que parece un poco de perogrullo, pero siempre volvemos al campo. Mira, es que antes el agua llegaba por aquí. No. Yo qué sé, es que no hay tanta agua en el mundo para que suba de esa forma. Es verdad. Claro. La verdad es que sí. En fin, vamos a cambiar de tercio. Yo ya hablé aquí mucho ya, ¿eh? Dice Pablo M. Coronado en Twitter, pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Supongamos que podamos rebobinar el tiempo hacia atrás hasta los primeros inicios de la vida, hace 3.800 millones de años. ¿Se repetiría otra vez de la misma manera la evolución o sería distinta? Eso es una buena pregunta. Sí. Sí. Yo creo que aquí podemos opinar todos, porque no se sabe. Todo depende de las cianobacterias, ¿no? Que fueron las primeras que dieron oxígeno a la Tierra. Si esas cianobacterias no hubieran estado, probablemente estaríamos como en Marte y no habría vida. Entonces yo creo que depende. Ese gran primer cambio climático que hubo, catástrofe que hubo. Sí, la gran crisis de oxígeno. De hecho, está en mi calendario ese tan chulo que hice. Sí, el geocalendario. Enseña. ¡Ay, maravilloso! Nos está enseñando para los oyentes que nos escuchan en el podcast. Rubén ha hecho un geocalendario maravilloso con eventos de geología y cosas de geología muy chulo. Si le seguís en Twitter, es @rsspitfire, podéis convencerle para haceros con un calendario. Oh, es maravilloso. Lo estamos viendo y es genial. Y el último, la crisis del oxígeno. Efectivamente, la crisis del oxígeno, cuando las cianobacterias la liaron gordísima. Vale. Y eso pasa por junio, para que hagáis idea. Si cogemos esos 4.500 millones de años, los repartimos en 12 meses, eso pasa más o menos a mitad de año. Así que veis todo lo que ha pasado antes. Y yo lo que quería decir de esta pregunta es que yo no creo que sea una cuestión biológica o no, porque puede pasar diferentes eventos, en plan, si un océano cae y parte de la Tierra y se forma la luna, tal, sino más una cuestión física. ¿No? Pero si tú retrocedes en el tiempo, ¿se van a volver a repetir todos los eventos al mismo orden? Porque al fin y al cabo es retroceder, como si coges una cinta de vídeo, si la vuelves hacia atrás, en principio no debería pasar nada para que no vuelva a reproducirse lo mismo. Si las condiciones son las mismas, ¿sabes? yo sospecho que sí. Exactamente, digo, una cosa es sí, volver hacia atrás en nuestra historia, en nuestra cinta, o reiniciar todo al principio, obviando todo lo que ha pasado. Eso es. Pienso yo, ¿no? Porque entonces sí, si volvemos, quitamos todo. Si cogemos la Tierra de nuevo, la ponemos como estaba hace 4.500 años, con las mismas condiciones, pues si no ocurren los mismos eventos, pues no ocurrirán las mismas cosas. Pero si en principio ocurre lo que tiene que pasar, sí debería, ¿no? Claro, es como si no hubiera caído el meteorito y los dinosaurios no se hubieran extinguido. Si lo cae el meteorito, los dinosaurios se extinguen, entre comillas. Claro. Pero fijaros que podemos ir incluso un poco más atrás, porque en realidad, una de las moléculas fundamentales para que haya vida en la Tierra y que haya una evolución de esa vida a la vida compleja que conocemos es que hay aminoácidos. Y eso es, como dice Rubén, una cuestión que tiene mucho que ver con la física. De hecho, me estaba leyendo un libro hace poco que se llama, lo estoy leyendo en inglés, perdón, se llama Right Hand, Left Hand, que es de un médico, divulgador inglés, no, se llama como mano derecha, mano izquierda, y habla de la orientación, en uno de los capítulos, de la orientación de las moléculas hacia derecha o hacia la izquierda. Vosotros sabéis que, por ejemplo, el ADN tiene una orientación particular, la doble hélice
se orienta de determinada manera. Moléculas tan simples como lípidos, etcétera, tienen cierta manera de unirse y los propios aminoácidos forman un enlace peptídico de determinada manera. ¿Qué hubiera pasado si por el ambiente físico en el que se desarrollaran esas primeras moléculas se hubiera cambiado de tal modo que no se hubieran organizado de la misma manera que me pilláis, porque no soy química? ¿Hubiéramos evolucionado de la misma manera? ¿Las estructuras hubieran sido iguales? Es una cosa bastante alucinante. ¿Sabéis? Yo creo que es cierto que hay mucho, tienen mucho que decir todas las estructuras biológicas o los seres biológicos que han salido como tales de producto de eso, pero que nos podemos remontar a muy hacia atrás, y las circunstancias que han ido definiendo la evolución de los planetas, la evolución de la atmósfera, de todos los eventos geológicos que puede contar Rubén, ¿no? Me imagino que eso también condiciona muchísimo variaciones de temperatura, variaciones de condiciones físicas, todo lo que hubiera surgido de ahí. Por ejemplo, yo sí que os puedo decir, claro, cualquier cosa, en la evolución normal de un ser humano, ¿no? Cuando se desarrolla en un embrión, un pliegue, un doblez, o sea, un piquito en el embrión, es un sitio a partir del cual crecen células. De un modo muy no parecido, pero bueno, podemos hacer una analogía con que determinado tipo de moléculas se han unido de determinada manera para formar una membranita, y esa membranita después por algún estímulo determinado ha formado un pequeño punto desde que se desarrolló algo parecido a un flagelo en un momento dado, y en cuanto algo empezó a hacer así moverse, ya aquello cambió. Si no hubiera habido ese punto en el que una pequeña célula muy primitiva hubiera desarrollado algo con lo que moverse, ¿estaríamos hablando del mismo tipo de vida tal y como la conocemos? No lo sé, estoy pensando en alto, ¿eh? Claro. Bueno, y también esto lo puede llevar un poco a la filosofía, ¿no? Pues siempre en la lógica se ha dicho que tú unas, ¿no? dos causas nunca te van a dar siempre el mismo efecto. Entonces tú a lo mejor puedes poner las mismas condiciones con los mismos entornos y no te tiene que dar sí o sí el mismo resultado, ¿no? Y eso en la vida yo creo que lo vemos a diario, que a veces hacemos lo mismo y no siempre sale el resultado igual. Entonces creo que ahí un poco la predisposición o el azar también juega a favor, ¿no? En la hora de la evolución. Es verdad. La verdad es Quizá eso a lo mejor a nivel científico se puede hacer algún estudio de someter a la célula a las mismas condiciones en las que supuestamente estaban sometidas y ves qué pasa, ¿no? Los hay, ¿eh? Los hay. Hay muchos estudios en los que se hace eso, y hay muchos estudios en los que se recrean las atmósferas, por ejemplo, de otros planetas, y se someten a ellas determinados organismos para ver qué sucede. Moléculas, o sea, no solo moléculas, y mides su comportamiento, sino también células en sí mismas, y ves cómo se comportan. Y eso es que es una ciencia totalmente aparte. Yo desafortunadamente poco os puedo hablar, pero os recomiendo mucho este libro, el que os digo, si lo podéis encontrar en inglés, una lectura fácil, no es muy difícil, pero dedican un capítulo entero a hablar precisamente de eso, de la orientación levógita o destrógina de determinadas moléculas. Hablan primero de los aminoácidos, hablan del ADN, y bueno, pues ahí se plantea cómo la orientación hacia la derecha o hacia izquierda puede cambiar tanto la conformación de una macromolécula que al final no sabes cómo podría haber derivado, y eso siempre es producto de las circunstancias que ha habido para que esa molécula se organice así, que se me escapan ahora mismo. Wow. No, la verdad es que era una pregunta súper interesante con bastante miga, ¿eh? Porque parece una... Sí, parece una pregunta así un poco facilita, pero no tiene nada que ver. Hay otra de biología de Antonio Rioga que dice, ¿cómo se podría explicar cómo funciona una alameda? Dice, ¿cómo todos los diferentes álamos de una alameda son todos el mismo ser? ¿Hay seres de ese tamaño? Sí. ¿Cómo? Que en una historia de casi todo, es un libro de Neil Bray, hablan de eso, de bosques que realmente son el mismo ejemplar. Cada árbol no es un árbol en sí. Si tú los miras desde las raíces, todas están conectadas y son todas el mismo ser.
pero no sé cómo funciona ni si esto es cierto, no. No sé, o sea, que es como de una semilla salió un árbol y de cada raíz que se ha extendido ha salido otro árbol. Según parece, sí. Ah, pues ni idea. Yo eso No no lo lo había sé. oído nunca, ¿eh? Puede ser que son diferentes individuos que se han unido, en plan, como hacemos nosotros por internet. Claro. Cada uno sigue con sus raíces, se juntan, se tocan y como que En se convierten, efecto. entre comillas, en el mismo individuo. Es que no lo sé, no sé Sí. si es más un sistema de comunicaciones, porque sabemos que este sistema de comunicaciones existe. De hecho, los árboles generan una reacción simbiótica con hongos, se hacen las micorrizas, que Sí. ayudan a esta comunicación entre raíces de árboles. Y yo supongo que serán individuos distintos que se comunican, pero no lo sé hasta qué punto. Sí, No tengo ni pero idea. yo creo que o sea, de una misma semilla que salgan muchos árboles, o sea, me parece difícil. Sí que es verdad que existe la poliploidía en los naranjos, por ejemplo, que de una sola semilla salen como muchas ramificaciones y si las separas puedes tener árboles distintos. Pero de ahí a que no sé si podría ser eso. De hecho, en enología, a la hora de cultivar viñedos, muchos son clones de un único ejemplar. Por esquejes vas sembrando esos esquejes y vas teniendo clones, pero yo supongo que esos clones no son el mismo individuo, son individuos ya distintos, ¿no? Se supone que sí, pero tú tienes Claro. un clon que tiene sus características, Claro, aunque los otros cortas sean ese las tronco. mismas, pero son dos individuos diferentes. Pero es como Efectivamente. dicen por aquí, es que el problema del concepto un poco de cómo ¿Y qué defines como ese individuo, individuo? Claro. ¿dónde decimos que sí, dónde decimos que no? ¿Sabes? Es que os iba a comentar que hay una teoría, yo esto lo he leído en algún sitio, pero tampoco recuerdo ni de quién es, ni quién la postuló al principio, que hablan precisamente de eso, de que todo un bosque se puede comportar como un único individuo porque todo el bosque está conectado. Es además una cuestión que tiene que ver un poco con, roza y un poco con la filosofía. No sé muy bien quién la planteó y no sé si la persona que lo estaba preguntando lo pregunta yendo por ahí. Pero es cierto que, como dice Sara, habría una comunicación a nivel de, primero a nivel de los rizomas, a nivel de raíces, pero también a nivel de las propias feromonas vegetales, ¿no? Claro. O sea, que es cierto que eso, o sea, hay una comunicación pero no es que funcione como un único individuo. No sé si eso tiene más que ver con el funcionamiento como colectividad de varios seres vivos formando parte del mismo ecosistema, no lo sé. Pero sí que hay, ya os digo, si alguien que está escuchando sabe de lo que estoy hablando, hay algo, alguien a mí me dice una suena teoría, sí, lo las estaba teorías buscando ahora. sistémicas, puede ser, Anabel. Las teorías Puede ser, es que yo no sistémicas. lo recuerdo ahora mismo, es que, o sea, sé que lo he leído, además no hace mucho, pero no recuerdo exactamente ni Yo quién fue ni... sobre el tema de la comunicación entre plantas y cómo actúan, como cuando hay un incendio, una de ellas, de las que están más cerca, comunican hacia las demás. Eso sí se lo he oído comentar a Rosa Porcel, en Twitter es Bioamara, que es botánica, investigadora también del tema, y sí que habla sobre la comunicación entre plantas y tuvo una charla en Naucas Valladolid muy interesante hace unos años. Yo supongo que ella es quien mejor se le puede consultar este tipo de cosas. Así que os animo a seguirla y ver un poco más sobre el tema de la comunicación entre plantitas. Mira, comentan aquí que liberan feromonas las plantas para comunicarse. Sí. Además de eso, mira, nos pasa un enlace de muy interesante en el cual hablan de un bosque que está formado por un solo árbol. Claro, esto no sé hasta qué punto es cierto. Nos lo pasa Pandora, que dice que ese bosque es un bosque que se ha formado desde una única raíz, pero es que no tengo ni idea de hasta qué punto esto es cierto. No somos botánicos. No, claro. Es complicado. Porque es una especie muy concreta, o sea, hablan en el artículo de una especie muy concreta endémica de la zona de India, ¿no? Sri Lanka, Bangladesh, sí, según pone aquí, que puede ser un árbol con unas características muy concretas que... No lo sé. Sí, es un tipo de higuera endémica de Bangladesh.
Sí, pone Como que si es que deja- forma un pseudotronco que devora el árbol. Entonces como que se va ramas que decía que son como raíces aéreas que forman un pseudotronco, pone aquí, que acaba por devorar a otro árbol huésped. Y entonces se forma como un árbol gigante. Ah, ostras. Entonces estamos hablando de un superparásito. Chan, 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 chan. 2021 promete. Totalmente, 2021. De hecho, estoy viendo ahora estaba googleando a la vez y estaba viendo fotos de la higuera en concreto, y las fotos que veo son las de las típicas, por ejemplo, los templos estos típicos indonesios, no es el mismo sitio, pero bueno, donde se ven las raíces hacerse con los ladrillos y que parece que al final está metido el templo dentro de una selva, pues Sí, ese tipo de planta, es algo así. ahí, qué tremenda. La verdad es que sí, eso es más filosofía que otra cosa, ¿eh? El cómo se comportan estos seres. Ya os digo que es un poco raro. Y ahora una pregunta para todos que nos dejó Miguel, @remichael en Twitter, que dice, a ver, para vosotros, ¿cuál es la ciencia más difícil de estudiar? ¿Y cuál es la que os ha resultado más fácil? Yo creo que depende de cada uno, ¿no? Sí. Esto es algo tan personal, tan... Depende un poco de la habilidad de cada uno. Efectivamente, yo creo que es algo que depende de la persona, ¿no? Hay gente que Sí. le resulta más difícil la física, gente que le resulta más difícil la biología. Mira, yo os voy a hablar desde mi experiencia, ¿vale? O sea, yo estudié bioquímica, hice la tesina en química física, luego hice el Wow. doctorado en neurodesarrollo, he acabado dando clase de anatomía y de fisiología. Me gustan cosas de física, de química. Que la otra no, hay ciencias distintas. O sea, es diferente y lo fácil, lo difícil que te resulte estudiarlas es el interés que tengas. Sí, La persona que ha planteado la pregunta le sugeriría que cambie el verbo estudiar por el verbo interesarse. Es que son dos cosas diferentes. O sea, para que yo no sé qué opináis vosotros, pero yo creo que para que disfrutes la ciencia no necesitas estudiarla, no necesitas poner un codo sobre una mesa no, necesitas tener un interés, necesitas hacerte una pregunta. Y da lo mismo lo que hayas estudiado antes o lo que hayas visto antes o de dónde vengas, si eres de letras puras, mixtas o mezcladas, o si eres de ciencias puras, mixtas o mezcladas. Si te interesa algo, vas a leer, y aunque estés leyendo algo totalmente críptico, que vas a conectar con ello porque te interesa. Eso de ya también que un texto no lo entienda o use palabras o terminología sí, que no lo coge, pero si tiene interés, va a abrirte la ventanita de Google o va a buscar un diccionario y va a ver esto qué es. Y te eso va a es. enterar. Y va a decir, ah, mira, yo ahora puedo seguir con lo que estaba leyendo. Eso es que depende un poco del interés que le pongan las cosas. Eso Y lo es, que y decía, si y te también yo interesa creo que además algo vas de a habilidad buscar tiene que más. haber. Sí. Y algo de habilidad, porque hay cosas que te pueden dar mejor. Pero te puede interesar un montón la matemática. Pero si no se va a hacer o va justito de eso, pues. O sea, tiene un Claro. poco que compensar. Bueno, pero hasta el final la base del Mm. aprendizaje, como decía Anabel, es la significación. O sea, tú no vas a aprender nada que no sea significativo para tu sistema. Eso ya no solo a nivel de conocimiento, sino a nivel motor. Los deportistas, ¿no? ¿Por qué son tan habilidosos en X deporte y en otros no? Y es simplemente significación. Si algo a ti te llama la atención y para tu sistema nervioso es relevante, va a poner todo lo que puede en captarlo, y con la ciencia pasa igual. Si es un tema que realmente te interesa, va a poner todos los medios que tienes en tu disposición para poder captarlo. Que ahora mismo creo que vivimos un momento súper dulce con esto, porque cualquiera que tenga el mínimo interés en un tema, por muy complejo que sea, tiene sitios y recursos donde encontrar a gente que te lo va a transmitir, y no os estoy diciendo explicar, que te lo va a transmitir fenomenal, y que te va a picar hasta que quieras verlo por ti mismo. Y bueno, cosas como las que estamos haciendo ahora y cosas como las que hace mucha gente en redes sociales, yo creo que son fundamentales. Así que ya la gente que quiera acercarse a un tema,
con un poco de miedo o escepticismo, le recomendaría mucho que se busque a la mejor gente que hable de ello en cualquier sitio y que empiece por ahí. Y luego también, como profe que soy, sí que me gustaría apuntarme a un punto de responsabilidad, porque creo que la gente que estamos todos los días, eso sí, explicando conceptos básicos, la gente que tiene que aprenderlos para aplicarlos después en su vida diaria, tenemos que hacer un ejercicio serio por hacerlo de una manera significativa. O sea, el examen es lo de menos. Yo creo que lo importante es transmitir, explicar la importancia, la relevancia, el funcionamiento y captar el interés. Es que si no, no hay manera. Así que yo creo que no hay ni ciencia más fácil ni ciencia más difícil. Eso es, hay que captar el interés. Es que es muy difícil. Muchas veces cuando estás estudiando, que estás viendo conceptos y dices, pero ¿y esto para qué sirve? Y esa pregunta que te haces ya revela que no estás mostrando el interés adecuado, ¿no? Porque luego, cuando vas avanzando, te das cuenta de que aquello que tú te preguntabas, ¿esto para qué sirve realmente? Realmente servía y realmente lo aplicas, ¿no? Y sí que cuando te das cuenta dices, jolín, ¿y por qué no me entró en su día o no me quiso llenar? No te Con un oímos. palo. No te oí. Ah, vaya, entonces, esperad a ver. El micro se te pierde. Sí. No, ¿Veis ahora? ¿Ahora sí? No. No, Sí. A Es medias. como se te corta un poco, Sí. Anabel. se va y se viene. qué pena. ¿Ahora? Sí, perfecto. Ahora, vale. Lo que os decía, que estaba leyendo en el chat que decía alguien, yo la química no la toco ni con un palo. Yo también. Me apunto. Mm. ¡No! ¡No! ¡Es alucinante! No. Pero Yo creo que ahí volvemos a lo mismo, Sí, es sí, en plan, yo con la la química base no tenía de ningún interés. enseñanza. ¿sabes? Eso es. Es quien te transmita, ¿no? Porque yo me acuerdo que en el instituto la química inorgánica era como, Dios mío, qué horror, qué terrible, qué complicado, y luego llegabas a la orgánica y era como fascinante. Esos enlaces, esas formas, Pues mirad, también os voy a recomendar otro libro, ¿vale? Para quien me esté escuchando. Lo recomiendo también en inglés, pero es que últimamente son los que más me leo. Si alguien quiere aproximarse a las cosas de química porque les interese el impacto que han tenido en la sociedad, os recomiendo un libro que es un poco creepy, que se llama Pandora's Lab, ¿vale? El laboratorio de Pandora. Se llama Descubrimientos de ciencia que han ido mal, ¿vale? Y ahí te cuentan cosas sobre, por ejemplo, cómo el estudio de la química de los pesticidas influyó muchísimo en el desarrollo de la historia del siglo XX, por ejemplo. Desde los agentes nerviosos que envenenan a los espías hasta la regulación de los cultivos, eso sucede porque ha habido muchos químicos que durante el siglo XX han estado trabajando en química y desarrollando eso. Y además, la vida de casi todos ellos tiene que ver con la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Y ahí ya nos metemos con unas historias de espías, de idas y venidas, de información sobre qué se hacía en cada laboratorio, que creo que a la gente le va a volar mucho. Y a partir de ahí luego, si queréis hablar de los organofosforados o os interesa, pues vale, pero sí que os lo recomendaría. Si puedo encontrar el link al libro, lo paso por aquí por el chat, ¿vale? Sí, porque sería muy interesante para ponerlo luego en el podcast y la gente lee el podcast que lo vean en la web, porque viene fenomenal. La verdad es que hay libros que entusiasman mucho y que, jolín, que aunque sean un poquito creepies, y luego dices, ostras, pero es que tiene su punto, ¿no? Porque nos gusta la historia, ¿sabes? Alguien leí antes por ahí, por el chat, de que el tema de divulgación no es tanto enseñar, sino más contar. Y es una cosa, a nosotros nos encanta que nos cuenten historias. Eso es. Ya aprender, ya bueno, ya tenemos que hacer un esfuerzo más de coger esos conceptos que nos cuentan, asimilarlos, relacionarlos junto a los demás. Pero sentarse en una silla que te encuentra una historia, pues no tienes que estar haciendo. Y si esa historia, por lo que sea, te llama la atención, te parece graciosa, un drama, lo que sea, cualquier cosa, ahí pienso que es más fácil que se te quede, digamos, esa información que se ve que va un poco por debajo de la puerta, ¿no? Eso es. Y ese tipo de libros, como cuenta Anabel, es que viene estupendo. Te cuenta una historia de la Segunda o la Primera Guerra Mundial, y si te cuela su parte, es la patita de la ciencia por debajo, pues mira, Sí. eso que te lleva.
No, la verdad es que eso es lo bonito. Y el que un maestro, un profesor de escuela sea un buen narrador de historias ayuda muchísimo. Yo me acuerdo no sé si fue en segundo de BUP, tuve una profesora de historia que es que te contaba la historia como si ella lo hubiera vivido ahí, ¿no? Y en plan como con cotilleos, con cositas. Entonces, con Eso es esos, lo que nos gusta. claro, esas anécdotas que te colaba, esas cosas, hacía que se te quedase todo y que fuera mucho más fácil recordar la historia, ¿no? Y era súper bonita la clase de historia con ella por eso, porque realmente te estaba contando historias. Y era una narradora estupenda. A mí me gustaba por eso. La verdad es que es chulísimo. Que alguien te sepa transmitir y por eso en divulgación hay gente que transmite muy, muy bien y se agradece. La verdad es que sí. Sigo buscando. ¿No tenéis más preguntillas de fisio? Estoy preguntando aquí por el Yo chat. antes he visto en el chat que comentaban, ¿no? De el tema a raíz de la punción seca, Sí, ¿no? De que algunos habían ido y su fisio se lo habían hecho y que a veces funcionaba y que a veces no funcionaba sí. y tal. Y yo ahí sí que me gustaría hacer una aclaración y es que el hecho de que funcione o no funcione, nos estamos olvidando que el dolor no es una construcción estructural, o sea, es una construcción del sistema nervioso. Entonces, yo puedo romper la sinapsis y puedo producir una relajación de la fibra, pero si tu sistema nervioso sigue mandando vías de dolor, eso no se puede arreglar con una punción seca ni con ninguna otra técnica hacia nivel manual o con aparato, nada, porque ahí hay que hacer un trabajo a nivel de modulación del sistema nervioso de vías descendentes del dolor, ¿no? Entonces, la mayoría de veces ahí está el problema. Y el dolor crónico, por ejemplo, está basado en eso y ahora toda la investigación en fisioterapia que se está haciendo va muy orientado a cómo trabajar el dolor crónico, porque estamos luchando con un ente que no es estructural, ¿vale? Que depende mucho de la visión del paciente, de cómo él lo vive, de toda esa información que ha ido recibiendo a lo largo de su vida sobre la entidad del dolor y de la enfermedad, cómo afronta la enfermedad, y eso es un trabajo, ya digo, que mecánicamente no se puede arreglar con un pinchazo, pero Es de que nada, ni una infiltración, ¿no? De cortisona que hace el traumatólogo, eso tampoco te lo arregla. claro, cuando lo que está fallando son esas conexiones eléctricas ya a otro nivel, ya no puedes. Ostras, es que, claro, ese tema es otro tema complicado, ¿no? El dolor crónico, personas que sin tener nada aparentemente físico sufren unos dolores espectaculares y dices, ostras, ¿y cómo atacas eso? Pero ahora hay como inyecciones para el dolor, ¿no? Porque a mi abuela le dan pinchazos como para evitar el dolor. No sé muy bien en qué consiste, Ya, pero es pero lo que te decía, que muchas veces las infiltraciones que se hacen o los pinchazos suelen ser opioides, ¿vale? Que ahí van por morfina y eso, porque es lo que tu propio sistema genera para aliviar el dolor, opiáceos, o si no, pues cortisona y otros antiinflamatorio. Entonces, ahí sí es verdad que a lo mejor en un primer momento tiene un efecto analgésico, pues por componente ¿no? Bioquímico que ha generado, pero el origen realmente del dolor no lo está arreglando, porque cuando tú tienes un dolor crónico, normalmente es que las vías que modulan el dolor no te están funcionando bien. Hay una parte de tu sistema nervioso que no está permitiendo que opioides endógenos generen esa sensación de analgesia, sino todo lo contrario. Tu sistema de alerta está a tope, cualquier estímulo que aparentemente es inocuo te está generando dolor. Entonces ahí hay un trabajo que, te digo, a nivel que me mato. A nivel de medicación no se arregla tan fácil. De hecho, sí que es verdad que en tipo de dolor crónico todo lo que se utilizan son esos opiáceos, pero como genera mucha adicción, pues trabajo muy complicado, entonces lo que se busca es como
esa generación de opioides endógenos, de que tu propio sistema lo genere. Y ahí pues hay que recurrir a deporte, vida social, placer propio. Entonces, Bueno, es que... Perdona, claro, Anabel. Perdona, Alba, no, es que iba a hacer una cuñita y un pequeño inciso, Sí. porque igual la gente se ha perdido un poco con cómo se detecta lo del dolor, y para resumirlo un poco, por si alguien se ha perdido, sí que quería comentar que la detección del dolor ocurre porque hay unos receptores, bueno, Alba lo sabrá y Pat también, igual eso me lo explica mejor que yo. Hay unos receptores que tenemos, que son los nociceptores, que solamente se van a disparar y van a señalizar si tenemos un estímulo importante, como puede ser algo que pueda causarnos dolor. Entonces, el dolor es insoportable. O sea, cuando esto sucede, empieza una especie de carrera de relevos en la que la neurona que se excita, el terminal nervioso que se excita, manda el mensaje a una segunda neurona, esta a una tercera neurona que ya llega hacia la corteza cerebral, y ahí se desencadenan una serie de respuestas que bajan hacia donde estamos para ir paliándolo. Normalmente nosotros no detectamos dolor ante ciertas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ya tenemos, por ejemplo, una herida muy grande, por hacer una contracción muscular muy grande, tal, estamos comprometiendo mucho más una zona en la que tenemos más receptores, la sensibilidad de esa neurona receptora, de ese receptor del dolor, a todos los mecanismos, a todo lo que hace que se dispare, cambia. Entonces, esa sensibilidad diferente es lo que hace que nosotros tengamos un dolor continuo, no crónico, o un dolor crónico. Normalmente, para que ese dolor no se detecte, como bien dice Alba, nosotros somos capaces de sintetizar una serie de moléculas, opiáceos, que lo que hacen es mitigarlo, inhibir ese dolor. Cuando el sistema de relevos, esa carrera de relevos no funciona, es cuando ya tendríamos que recurrir a otras cosas. ¿Por qué la cortisona, que es un antiinflamatorio? Porque en el proceso de desencadenación de este sistema de dolor también actúa microglía, que está alrededor de la zona donde está el tejido dañado, y eso pues produce una serie de moléculas inflamatorias. Por eso cuando nosotros nos rozamos con un folio, por ejemplo, en la mano, se nos infla la zona donde hemos rayado con ese folio, que además es bastante molesto, y aquello se empieza a poner rojo. Me está dando de entera. Ya, pero tú fíjate, y no te ha contado, por ejemplo, qué pasa si te apuñalan, ¿no? ¡Ay! Ya, pero lo que yo quería remarcar es que, como dice Anabel, están los receptores del dolor ante a cualquier ataque, pero que muchas veces ese mecanismo se altera y no necesita un estímulo externo real para que tu sistema de alarma y los mecanismos de dolor se hayan activado. Sí. Entonces ahí es lo que justifica pues estos dolores de te hacen pruebas y no encuentran nada, y es porque realmente estructuralmente no hay nada, pero sí que esos mecanismos de recepción, de percepción del dolor se han alterado. Eso es. Y bueno, también contaros lo último, ya que estamos hablando de dolor, que antes de la pandemia esta del virus y tal, la gran pandemia del siglo XXI iba a ser el consumo de opioides. Claro, opiáceos. Gracias, chicas. Opioides son los endógenos que tengo, Los endógenos, y opiáceos son los sintetizados artificialmente. Bueno, pues eso, que la gran pandemia del siglo XXI iba a ser esa, porque se estaban recetando sin ningún tipo de control. Y de hecho en Estados Unidos, gracias a eso, se ha conseguido que mucha gente se volviera adicta. Tanto es así que se ha condenado a una de las farmacéuticas más importantes que desarrolló este tipo de medicamentos y que compró literalmente a muchos médicos para que lo recetaran sin ton ni son, a pagar unas indemnizaciones millonarias por haber provocado la muerte de mucha gente, porque antes de que una aseguradora mandara a alguien al fisio, como es Alba, recetaban esto porque era más barato dar una pastilla que dar un tratamiento. Bueno, pero eso no hace falta irnos a Estados Unidos para verlo. Lo vemos todos los días. A diario, porque al final a mí me llegan pacientes con un año de evolución y que han pasado por todos los especialistas y han tomado todas las medicaciones posibles y nunca han ido a un fisio. Es como, debería ser el primer paso, no debería ser el último.
Es cierto, porque muchas veces dices, ostras, me duele la espalda o qué dolor muscular o qué tal, antiinflamatorio. Y nos los comemos como si fueran regalices. Y no, deberíamos en el 99% de los casos, o mejor, vete a fisio, habla con él, bueno, en el 100% de los casos, primero ve a fisio, habla con él y que te meta un meneo y que él decida lo que es mejor para ti. O sea, El problema es la atención primaria que tenemos, sí, que no está bien adecuada a la situación. Por ejemplo, no hay casi fisioterapeuta en atención primaria, entonces cierto. lo de la derivación es casi imposible, que te deriven a fisioterapia. La seguridad social es súper complicado, entonces yo entiendo que no todo el mundo se puede permitir tratamientos de larga duración de fisioterapia a su propio pago, ¿no? Entonces ahí está el problema, que yo creo que la sanidad pública debería ir reforzada un poco Sí, en esas pautas. Y bueno, ahora con toda la situación del COVID también se ha visto, ¿no? De la fisioterapia respiratoria ha ayudado mucho a sacar a gente de la UCI con mucha menos secuela y con unos tiempos mucho más cortos. Y, y ya te puedo decir que, por ejemplo, aquí en Granada, fisioterapia en UCI hay 2. Entonces, es muy, muy triste, 2 para un hospital pues, de esa envergadura. Entonces, qué horror. es muy triste que hospitales como los nuestros estén en esa situación y pudiendo utilizar recursos que al final económicamente van a disminuir el gasto de operaciones quirúrgicas, de días de hospitalización, de medicación, no se estén utilizando. Es Una pena. verdad, ¿eh? Es que es una pena que tengan pocos y, claro, no dan abasto, no necesitamos más. Por ejemplo, en empresas privadas ya existe la figura del el fisioterapeuta. Entonces, si tú vas con una lesión al centro médico del propio trabajo, te revisa un médico de primaria, por así decirlo, él te revisa tu caso y si ve que lo necesitas, te deriva al fisioterapeuta de empresa. Bueno, pues esas empresas que han apostado por un fisioterapeuta tienen menos bajas por enfermedad, menos bajas por lesiones y sus empleados están mucho mejor. Entonces, yo creo que también es una apuesta importante que debería hacerse, ¿no? Sí, ya no solo la fisioterapia, yo creo que la prevención en general. De Sí, hecho, creo que el sistema sanitario canadiense sí que hizo como unos estudios hace un tiempo de a ver qué le salía más rentable y decidió apostar por la prevención y a los 5 años creo que ahorraron como bastante dinero porque la diabetes al final es educación alimentaria, la obesidad, todos los problemas de corazón. Hay una base ahí de prevención, de dolores de espalda, que si se invierte en ese punto, se puede ahorrar mucho, mucho, mucho dinero y aquí no se está haciendo. es verdad. Falta más preventiva, falta más el tema de potenciar al paciente, decir, mira, estas pautas de ejercicio te van a prevenir dolores de espalda o eso es cierto que esto falta y se echa de menos. Sí, personal cualificado, porque por ejemplo Sí, nutricionistas en hospitales también hay hay muy poquitos. poquitos, casi ninguno. Psicología también hay muy poquita y al final son ramas que hace falta potenciar si Son quieres ramas que trabajar. son vitales, son muy necesarias y que no se está apostando lo suficiente. Porque además los pocos que tienen los tienen saturados, entonces poco pueden hacer. Sí, la asistencia es de menos calidad. Claro, entonces tienes una pescadilla que se mueve a cola, necesitas pues apostar por ellos y apostar bien, o sea, meter dinero, meter mucho personal cualificado y verás cómo la salud de la gente va a mejorar. Sí, y un poco también eso de educación, de concienciación, ¿no? Porque me encuentro mucha gente que con diabetes, por ejemplo, que prefiere tomarse 20 pastillas al día o pincharse insulina que hacer deporte. Y eso es un error. Y es, vamos, ¿y no te parece algo, no, tan inofensivo y tan divertido como puede ser el deporte que Eso prefieras es. tomar medicación, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo también, yo creo que desde los colegios incluso, de ir un poco concienciando al movimiento, a
al autocuidado, a responsabilizarte uno mismo de tu propia salud y no de que el médico te cure, Eso es. de que me mande algo y que me cure. No, la salud es tuya y tienes que ser responsable y tú te tienes que cuidar. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, paciente obeso, diabético que no se cuida, ni siquiera lo meten en quirófano, porque saben que las probabilidades de que salga mal son muy grandes y no van a asumir ese coste si la persona no se ha preocupado No por su colabora. propia salud. Y aquí no. Entonces, yo no digo que no dejemos a la gente que se opere, pero sí que hay un trabajo ahí de concienciación de salud importante. Sí, porque si os dais cuenta, en la gimnasia o el deporte que vimos en el cole o en el instituto era una especie de tortura, ¿no? Cuando se debería Miedo. potenciar, en lugar de tanto test de Cooper y reventarte, se debería potenciar el encontrarte bien, la diversión que hay en el deporte, los beneficios que hay y que luego lo descubres si vas a un gimnasio adecuado y descubres las clases colectivas o un gimnasio que esté orientado a la salud y el deporte, ahí es cuando descubres un mundo maravilloso, ¿no? Pero por desgracia igual, esos gimnasios son muy escasos muchas veces y sí que merece la pena. Yo esto sí, de deporte más orientado a la salud, sí que lo he visto en gimnasios públicos, en gimnasios que son de los propios Sí, ayuntamientos. escuela de espalda y natación terapéutica y cositas esas. Sí, y son muy geniales, son muy buenos. La verdad es que la experiencia es positiva porque sí que los monitores que tienen sí están más especializados, corrigen posturas, las clases son más orientadas eso a tu salud, pilates, temas muy, muy chulos y que no te habías planteado. El hecho de que en unas clases de spinning un monitor te esté hablando de los ejercicios de Kegel que puedes hacer mientras estás dando la clase, te muestra muchísimo y te da una seguridad también de decir, oye, estoy en buenas manos. La verdad es que es... Sí Yo que creo que volvemos a lo de antes, que al final un profesor te da la vida. Yo, por ejemplo, tenía el ayuntamiento y te corregía las posturas. Te perdemos. Sí, otra vez. Patricia, te hemos perdido, vuelve. Es que además... La imagen se ha congelado también. Sí, vuelve, repite. Pero ahora he vuelto. Sí, has vuelto. No. Se va. Patricia, ¿estás ahí? Manifiéstate. Sí estoy, sí. Pues nada, repite lo que estabas comentando porque te hemos perdido. Nada, que eso, que un profesor que te da la vida, que digo que yo tengo una del ayuntamiento que sí que te corregía las posturas, te decía cómo ponerte para hacer los abdominales, para la espalda sobre todo, y eso es muy importante, al final todo se reduce a la educación. Eso es. Y luego a largo plazo, esos profesionales, luego lo valoras porque sufres menos de espalda, tienes menos lesiones, son cosas que mejoran tu calidad de vida y que en su día a lo mejor no te diste cuenta. Leo en el chat Antonio Roga que comenta que aquí el deporte se orienta mucho a la competitividad y no tanto a la salud. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo con él y Totalmente, de hecho mucha gente que se apunta al gimnasio, tú le preguntas ¿por qué te has apuntado? Y casi todo es perder peso o mejora estética y muy poca gente te lo enfoca a la salud, ¿no? Entonces yo creo que ahí no deberíamos perder el punto de vista de que el deporte no tiene que ser, puede ser ocio, pero también tiene una parte terapéutica muy buena y que debemos aprovechar. Sí, incluso de un punto de vista psicológico, ¿no? También te ayuda a desconectar, te ayuda en todos los sentidos. Y lo que hablaba antes Anabel, ¿no? De los propios opioides endógenos, pues el deporte es una de las mejores maneras de segregarlo. Sí, no hay otra cosa mejor que ese subidón de endorfinas cuando has terminado de entrenar, que llegas como ¡guau! Estás como súper feliz, ¿no? Y no te duele nada. Ay, perdón, ¿me oís bien, no? Sí, perfecta. Vale, es que aquí en el chat estaba hablando alguien del concepto One Health, hablando de todo esto.
es una iniciativa bueno, es que alguien lo ha dicho ahí en el chat. One Health es una iniciativa que salió primero de una serie de doctores y de gente que estaba interesada en esto y que luego ha adoptado la Organización Mundial de la Salud, en la que lo que hacen es definir una serie de cuestiones prioritarias para la salud global, que son 3 en concreto. Me parece que es una tiene que ver con zoonosis y virología obligatoriamente. Otra tiene que ver con el impacto de ciertas enfermedades en la salud general, como enfermedades cardiovasculares, etcétera. Y luego en algunas infografías hacen un paraguas en el que meten, pues eso, salud común, salud pública en general, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se pretende es que de aquí a unos años se trabaje en esas áreas para ver si se puede hacer, pues, por ejemplo, un acervo común de datos a nivel mundial, de cuál es la evolución, de cuál es el impacto económico, etcétera, ¿no? Y eso hila un poco con algo que dijo alguien un poquito más atrás en el chat, que decía que claro, que se plantean muchos dilemas si nosotros escogemos a quién le podemos dar un tratamiento o no. Y esto va un poquito en el límite, ¿no? O sea, si ahora mismo hay una iniciativa a nivel mundial para utilizar toda la tecnología que tenemos disponible para estudiar cómo impacta todo esto en la salud pública general a nivel global, puede ser muy bueno, porque esos datos nos pueden ayudar a hacer un montón de cosas. Bueno, tú, Sara, que eres muy de datos, lo sabes bien. Sí. Y nos está escuchando también, ¿no? Es algo súper positivo. La medicina personalizada que puede derivar de ahí también, porque podemos diseñar tratamientos específicos, tratar de una manera mucho más concreta a las necesidades concretas de la gente que padece ciertas enfermedades. Uh-huh. ¿Cuál es el contrapunto? El contrapunto siempre es el interés económico, ¿no? Iniciativas buenas como esta están impulsadas por un empuje económico que hay detrás, y a ese empuje económico hay que darle algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, hay aseguradoras, hay empresas que ya están interesadas en que esos datos se utilicen no con estos fines, sino con otros diferentes. ¿Hasta qué punto eso se puede evitar? Yo creo que va a ser inevitable, que eso ya se nos escapa a nosotros, van a ser los legisladores los que tengan que hacerlo. A la vista de las circunstancias actuales es algo muy descorazonador, pero yo confío en que en algún momento pues eso derive en algo más positivo que negativo, desde luego. Era por si alguien tenía curiosidad por saber qué era eso. Jolín, pues la verdad es que suena muy bien y estos datos no tienen por qué ir en un sentido negativo. O sea, de los datos de salud de la gente hoy en día ya están cogiéndose. De hecho, hay repositorios para entrenar redes neuronales y tal que se obtienen de las pulseras biométricas y los relojes biométricos que tenemos todos. Entonces, en Azure de Microsoft tenéis una bastante completa. Todos los datos son completamente anónimos. Solo se sabe mujer o hombre, su edad, o sea, sexo, edad, ejercicio que realiza, si tiene algún tipo de patología y ya está. O sea, lo que tú has compartido. Y viene muy bien porque ves cómo la gente que practica ejercicio a diario tiene menos patologías o menos incidencias médicas. Está muy chulo jugar con estos datos, ¿no? Y sí que viene bien también para mejorar el tema de en qué puntos fallamos más, en qué puntos vamos bien y educar a los pequeños desde cortas edades en ese ejercicio o en ciertos aspectos para luego de mayores no tener ciertas patologías, ¿no? Claro, es que hay muchas cosas que se pueden cambiar y pueden implementarse políticas a nivel educativo desde edades muy tempranas para poder evitar, pues, por ejemplo, el sedentarismo, que estabais hablando hace un momento de la importancia del ejercicio, crear una cultura del ejercicio sin competitividad, sino por una cuestión de mantener la salud, ¿no? Que eso sería muchísimo más sano. Sí. Claro, eso es la parte mejor y yo creo que esa va a ser la parte que va a prevalecer sobre la otra. La otra lo que pasa es que va a ser inevitable porque, claro, con el avance de la tecnología va a avanzar la economía y
el modelo económico actual, a no ser que caduque de aquí a, si en 2021 caduca, pues bien, una cosa positiva, pero no tiene visos de cambiar a priori No. de repente. Y bueno, pues eso está ahí. Le tendremos que ir poco a poco, pues eso, presionando para que la gente que tiene que escribir la ley y regularla, Ujú. pues haga un esfuerzo por hacerlo en positivo. Eso es. Sobre todo apostar por la prevención. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Sí, yo creo que es la clave y te digo, me da pena porque económicamente favorecería, o sea, no es tirar el dinero, pero al final creo que prima una filosofía del ahora, ¿no? De los efectos que se ven a corto plazo y no se hace una valoración realmente a largo plazo de los beneficios y por eso no se llega a implantar. Esto Pero yo si voy a se meter- hiciera, o sea, merece muchísimo más la pena. yo voy a meter mi cuña arqueológica porque en prevención también tenemos bastante problemas bastante serios. Y, por ejemplo, algo que se ve que pasa en todo el año, inundaciones. Todos los años hay inundaciones. Todos los años salen las mismas imágenes de la misma persona prácticamente diciendo, en mi caso se la lleva al río. Eso no se puede evitar. Se puede. ¿Por qué no se hace? No lo sé. No sé si es cuestión económica o lo que sea, pero es que hay una serie de estudios geológicos que te dicen que aquellas zonas no son buenos para eso. Ya no solo de inundaciones, sino deslizamientos. Bueno, tú tienes una montaña justamente al lado, se puede llover, las rocas que tiene encima se pueden venir abajo. No sé si creo que fue el otro día en Noruega, se vino media Sí, urbanización hacia abajo. se Es decir, hundió. eso seguramente se hubiera podido evitar. En caso de terremoto, lo mismo, igual. Es mejor antes la prevención, saber cómo actuar, hacer las construcciones como tenemos que hacerlas y demás. Digo, la prevención, sea para lo que sea, viene Buena. bien porque eso. Pero claro, es que somos muy de reaccionar cuando va a pasar la cosa. Es como la pandemia. Hasta que no ha pasado una pandemia de verdad, todo el mundo con el jiji, jaja, pero hasta. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sabemos qué hacer. Y luego todas las medidas van a posteriori, cuando tenían que ser a priori para evitar todo este tipo de cosas. Somos más reactivos que proactivos. Sí. Es verdad. Es que como son cosas que dices, bueno, y si lo mismo no pasa, si esto me lo ahorro ahora, bueno, si luego ya pasa, ya lo pago luego, ¿no? Y así nos va. Claro, es que muchas veces esos terrenos inundables que están en las márgenes de un río, que ha pasado a lo mejor muchos años, una década en sequía y la gente no se acuerda de la última vez que el río estaba en su fase normal, la gente lo ve y como son terrenos baratos, porque Y son, aparte de son baratos, son buenos para la agricultura, porque tienen serie de nutrientes. pues claro, Pero, no lo pensamos y los usamos. O dices, como el terreno es barato, pues lo construyo. Y luego vienen los lloros. ¿Qué pasa con si alguna vez vais a Pompeya, veréis que está prohibido construir y cultivar en el cono del Vesubio? Bueno, pues vais a ver que hay, efectivamente, bueno, pues vais a encontrar que hay mogollón de huertas. ¿Por qué? Porque allí la tierra es súper fértil. Claro, es buenísima. La tierra de un cono volcánico es genial para el cultivo. Es muy fértil. Pero se nos ha olvidado una cosa, que ese cono está vivo y va a explotar cualquier día. El día que explote, ¿qué tenemos? Gente llorando, porque empezamos haciendo una huertecita. Continuamos poniendo la caseta para guardar los aperos. Ay, pero es que irme a la huerta y volver no me gusta. Te terminas haciendo tu casita allí. ¿Y qué pasa? Que el día de mañana esa casita, cuando el cono reviente, revienta también con él. Y te lo llevan diciendo, porque eso está prohibido construir ahí, te lo llevan diciendo y tú no has hecho ni caso. Y eso es lo que falta, ¿no? Rubén, y a todo esto, entre las cosas que no van a pasar en el 2021 bajo ningún concepto, lo de... Yo no puedo prometer nada, ¿eh? No puedes hablar de esto. O sea, tú no puedes ayudar aquí para nada. Pues yo puedo hablar un poco de posibilidades, pero no puedo decir que esto no vaya a pasar porque... Vale. El año está siendo surrealista. Por eso digo, ha empezado y yo ya no... ¿Sabes? Rubén es como los meteorólogos, como un meteorólogo que solo pueden hablar de posibilidades, pues Rubén igual. Sí. Pero lo que pasa es que la única diferencia es que las posibilidades de Rubén abarcan una línea temporal mucho más grande. Es que es un engorro. Es que sabes que va a pasar algo pronto, porque sabes que está ahí, porque se está acumulando esfuerzo aquí, el volcán está ya echando gases. Pero es que digo, puede ser
esta tarde, ahora puede ser mañana, puede ser dentro de 100.000 años, y bueno, así, geológicamente es un evento que es instantáneo. Es decir, no es una cosa que se alargue durante 20 millones de años, no. Un evento que es así. Y ese es así, ese chasquito, que equivale a eso, a 100.000 años, 1.000, 10, 1 hora, 2 minutos, no se sabe. A mí me fascina eso de la geología. Los tiempos que tratáis son espectaculares. Con mis amigos teníamos una coña que era cuando conocíamos gente en una meta era preguntarle, bueno, hacer la pregunta del millón. En plan, ¿consideras que 1.000.000 de años es mucho o poco tiempo? Ya depende ya de lo que contestaran, pues nos quedamos con ellos o no, pero 1.000.000 de años son mucho. Depende para qué. Depende para quién. Claro. En geología 1.000.000 de años no es nada, en biología es mucho. Claro. Es que incluso eventos también más traumáticos, entre comillas, porque realmente no pasaría nada, pero un cambio de la polaridad magnética, eso cambia 1.000 años, 10.000 años, y es instantáneo, geológicamente hablando. En el registro geológico tú no vas viendo que de pronto, quizás no se pueda ver algo, pero las diferencias son mínimas, pero de pronto salta al siguiente estrato y ya tiene la polaridad invertida. Eso es. Y eso pasa, por ejemplo, eso se ve perfectamente, por ejemplo, en todas las dorsales oceánicas, los fondos oceánicos, cuando esto viene aparte de la historia de la guerra, cuando se inventó el sonar y demás, se dieron cuenta de que todas esas rocas que están en el fondo oceánico siguen la línea de las dorsales. Y aparte, cada una tenía una componente magnética diferente a la otra, son como bandas, como un código de barra. Y eso ya nos estaba contando, en plan, aquí ha pasado algo. Entonces, cuando surge un poquito, ya con más fuerza, toda la teoría esta de Wegener, que él lo dijo en su momento, pero todo el mundo pasó de su culo. Y estas fueron una de las pruebas también en el que ayudó un poco a confirmarlo. Porque, aunque parecía evidente, tú ves África y ves América y es que encajan. Pero claro, necesitas pruebas fehacientes en este caso que te puedan ayudar. Y ya no solo es que eso así, eso ocurre, sino cómo. ¿Por qué los continentes se mueven? ¿Qué fuerza es la que tira de uno para otro? ¿Por qué se mueven hacia abajo, hacia arriba? Ese es el problema un poco, ¿por qué se tardó tanto en aceptar lo que viene siendo la teoría o la deriva continental o la tectónica de placas? Sabemos que ocurre, pero tenemos que averiguar cómo ocurre. Bueno, así todavía hay algunos aspectos que... Rubén, que te iba a preguntar una cosa. Esto es una pregunta desde la más absoluta ignorancia, ¿vale? Pero total ignorancia. A eso venimos. Muy, muy ignorante en el tema. A ver, que yo ahora estoy estudiando antropología y es bastante alucinante eso de que haya habido una especie de memoria colectiva, o sea, que haya mitos que se comparten a lo largo de toda la humanidad y que se conserven más o menos entre sociedades que están totalmente alejadas geográficamente. ¿Ha habido algún momento geológico en el que haya habido la posibilidad de un intercambio de individuos de un lado al otro del planeta factible? O sea, que de tal manera que se estuviera desarrollando la historia, o sea, que hubiera hombres desarrollando cultura a la vez que se podía hacer este paso de individuos de un lado a otro. La glaciación y el paso por el estrecho de Bering, por ejemplo. Sí, pero ese es el único momento... es que cuando se secó el Mediterráneo también. Pero, sí, pero entonces no había gente. No, eran moquillos. Eso es lo que a mí... Éramos muy monos. Éramos demasiado monos para tener cultura, ¿no? En ese aspecto sí. Ahora, el ser humano como tal, como hacemos, surge hace unos 300.000 años. Claro. Eso, lógicamente, eso fue esta mañana. Así, ¿sabes? Eventos que hayan podido pasar que te permitan eso, el tema de glaciaciones, alguna bajada de nivel del mar por algún tipo de proceso un poco más instantáneo, pero principalmente por eso, glaciación. Porque no da tiempo, por ejemplo, antes había existido un paso entre España y África por Gibraltar, el arco de Gibraltar, pero ya cuando surge el humano, como lo conocemos, y eso ya existía ya. Que alguna marea te permita pasar por allí, incluso de zonas de las que hay. Porque el ser humano pasó por allí para Europa. Sí. Y también que fue cuando se encontró, que fue cuando se encontró con los neandertales por aquí, por Europa, haciendo cosas de neandertales. No, pero incluso antes de eso, en plan, ahí en Orce hay restos de, sí, Homo habilis o Homo erectus. Es decir, que los consideran como los primeros pobladores de Europa. Wow. Y estamos hablando de
de que tienen 1,5 millones por ahí. Es decir, que el ser humano no vino como tal desde África, un señor Homo sapiens se cruzó África entera y llegó a Europa, sino, digamos, que esos se fueron moviendo, de diferentes especies Homo, de diferentes géneros, se fueron distribuyendo y yo cada uno me imagino que luego evolucionaría un poco a su manera. Claro. Y Yo luego supongo que también esa cultura, supongo que muchos mitos son comunes porque hablan de lo que veían, de lo que se sucedía, ¿no? Claro, es que a mí, por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención al hilo del primer libro que os comentaba, el de Right Hand, Left Hand, o sea, de lo de la idea de noción de derecha e izquierda, en prácticamente todas las sociedades, el lado derecho se asocia culturalmente a una serie de cosas y el lado izquierdo a otras. El lado derecho al sol y el lado izquierdo a la luna, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que se encuentra en sociedades eso, muy, muy diferentes, muy dispersas en el globo. ¿Por qué es algo tan asumido si no ha habido un contacto, no un contacto en algún momento, ¿no? Si no ha habido un germen común, por decirlo de alguna manera? Me llamaba la atención y ya os digo, desde la más absoluta ignorancia, porque no tengo yo tanto conocimiento de antropología como para... No, ni yo tampoco. Lo que acabo de empezar, pero me llamaba muchísimo la atención eso, si había habido un evento geológico que hubiera hecho posible que a nivel global esas migraciones, aunque fueran hacia diferentes zonas del planeta, fueran más o menos síncronas en el tiempo, entendiendo como síncrono, pues eso, una franja de 10.000 años o yo qué sé, no lo sé. Yo que ese tipo de cosas con la cultura, cuando vemos que diferentes pueblos de diferentes lugares del mundo tienen más o menos ciertos parentescos, yo es que tú si te paras a pensarlo son de cajón. En plan, tienes el sol, tienes la luna. Lo cual siempre va a sacar una dualidad. Y eso, por ejemplo, en biología, Patricia imagino que sabe mejor, pero eso es lo que llaman la evolución convergente. Son dos ramas diferentes que llegan a lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque se adaptan al medio y, por ejemplo, la forma de pez del tiburón, de los peces, de demás, y de los delfines tiene esa forma porque es la que mejor va para el agua. Y son dos ramas que no tienen nada que ver. Pues yo creo que con la cultura humana pues, ahora pasa algo parecido. Sí. Tienes dos elementos es que no tiene otra cosa en el cielo prácticamente. Pues tendrás que hacer cosas, tus mitos, tu historia, tendrás que sacar la partida ahí. Sí, de hecho, eso que comentas de la biología, de la analogía con la biología, muchos antropólogos ya lo hicieron en su momento. Sobre todo los primeros antropólogos del siglo XIX que salieron después de que Darwin publicara El origen de las especies, explicaban mucho de esto, haciendo la analogía entre la humanidad y un ser vivo común y colectivo, y esta cuestión de la evolución convergente también la traían a colación, es verdad. Y yo no sé si hubo eventos tochos que pudieran un poco marcar el... Pero es que pregunta por eso, el evento tocho, o sea, el evento tochísimo. Por ejemplo, es que lo de la historia esta del diluvio universal y tal, se puede pensar que pudiera haber en los ríos Tigre y Éufrates, porque hubiera algún año una inundación muy grande y la gente la gente que vive allí, que se había inundado el mundo. Al fin y al cabo era el mundo que conocían, por lo cual para ellos era su mundo. Y seguramente algún volcán grande que soltara un montón de gas y demás, por ejemplo, como creo que fue este fue también en 1800. El Kilauea, no, el otro lado. El Krakatoa. El Krakatoa, sí. Que dejó prácticamente lo que se conoce como el año sin verano. Eso afectó al globo entero. Sí. Es decir, ese tipo de eventos ya súper catastróficos sí puede marcar un poco la captura. Y sobre todo cuando hablamos de temas atmosféricos, eso sí se reparte, vamos de forma equitativa por todo. Pues si revienta un volcán, por ejemplo, allí en los Andes, expulsa un montón de gases, puede afectar a cómo percibe el mundo una persona que vive en Europa. Bueno, y Anabel, hablando eso de catástrofes grandes que influyen a nivel de la cultura, ¿crees que, por ejemplo, la pandemia que estamos sufriendo también va a tener como su efecto? ¿En la cultura? A ver, esto es una opinión muy personal, ¿vale? A ver, yo creo que necesariamente va a tener todo el efecto en la cultura. O sea, y yo no os estoy hablando de gente de nuestra generación, os estoy hablando de la generación de mi hijo. O sea, yo no sé qué memoria va a tener mi hijo de 5 años de lo que ha sido, pues eso, un tiempo sin abrazarse y sin relación. Es más, os diré,
yo he oído ya a muchos padres y muchas madres hablar que los niños que están empezando a hablar ahora están teniendo dificultades, porque las guarderías o la gente que les cuida tiene una mascarilla puesta y no está viendo cómo se pronuncian las palabras. No, eso a nivel más básico. Claro, es que es algo, no estamos recapacitando en eso, pero es un hecho. Claro, es un hecho que tendríamos que tener en cuenta. Yo es verdad que estoy un poco sensibilizada con ese tema porque soy madre, pero es cierto que a todos los niveles, tanto siendo madre como no, en los niños va a repercutir, y esto yo no sé cómo lo van a recordar y cómo va a influir. Y yendo a algo un poco más científico, claro que esto es una cuestión también de epigenética. Yo no sé si habéis oído alguna vez esto de la gran hambruna de Ámsterdam en la Segunda Guerra Mundial. Esto fue bastante alucinante. Ámsterdam, me parece que fue una vez que estaba ya bajo poder nazi, se sometió a un asedio terrible, y entonces las fuerzas aliadas, creo que cortaron totalmente el suministro de alimentos a la ciudad, y estuvo durante muchísimo tiempo sin abastecerse para nada. Entonces, claro, hubo una hambruna bastante grande, pero al punto que la gente comía raíces de la hierba que tenían los jardines. Luego se hicieron estudios y se comprobó que los nietos de las personas que habían sido niños en ese momento tenían modificaciones en el metabolismo de las grasas, por ejemplo, y tenían unos comportamientos alimentarios diferentes que eran consecuencia de modificaciones, acetilaciones, metilaciones en el DNA que tuvieron que ver con ese periodo de tiempo. Esto lo tenéis hay muchos artículos científicos en PubMed donde lo mencionan, y esto fue así, eso está constatado. De hecho, mira, para que lo asociéis con alguien un poco más famoso, Audrey Hepburn era una niña en Ámsterdam cuando ocurrió aquello, y su constitución tan delgadita, aparte de porque la tuviera porque sí, tenía mucho que ver también con lo que padeció durante varios años en la Segunda Guerra Mundial en ese periodo en concreto. Y ella siempre lo recordaba mucho, y lo cuenta en sus memorias muchas veces. Así que si esto ha sido así, ¿qué tipo de cambios en nuestra biología va a tener el que nuestros niños vayan a pasar un tiempo relativamente largo sin poderse abrazar con tanta libertad? O sin poder ver que la gente articula palabras con la boca. No lo sé. No sé qué un déficit de vitamina D por no poder salir tanto. Bueno, eso sí se está viendo. Lo del déficit de vitamina D sí que se está viendo. No hay que esperar años para verlo, y ya hay mucha gente que en analítica se está mostrando. Sí, pero eso antes de la pandemia también, o sea, que de hecho, tenemos una tendencia. Sí, Diana. ¿Cómo puede ser que, siendo un país mediterráneo con tanto sol, tengamos ese déficit de vitamina D tan común en nosotros? Porque nosotros somos de barra, no de terraza. Me ha encantado. Porque pienso que también el trabajo que se hace hoy día es muy poco al aire, casi todo es en oficina o en sitios así cerrados. Entonces, al final tú sales de casa, coges el transporte, vas al trabajo, y cuando sales, si es de noche ya, pues nada. Sí, parece ser que tiene mucho que ver con las costumbres occidentales, vamos, el modo de vida occidental. Estamos cada vez menos expuestos al aire libre, y eso ha hecho que la mayor parte de la gente tenga un déficit de vitamina D importante, que eso, por ejemplo, en las mujeres es bastante contraproducente, porque sobre todo cuando vamos alcanzando la edad en la que pasamos la menopausia, la regulación de los niveles de calcio que hacen posible que podamos mantener nuestros huesos en un estado óptimo se ve comprometida, y en general toda la regulación del nivel de calcio, que no solo sirve para los huesos, sino que también sirve para la señalización celular. El calcio que utilizamos para mandar una chispita a esas neuronas de dolor que comentaba Alba antes, es un calcio que mayoritariamente sacamos de nosotros mismos, de la respuesta ósea, y la vitamina D tiene un papel muy importante ahí. Y además, yo no sé, en esto probablemente alguno de vosotros esté más al loro que yo había entendido que había algún estudio en el que sí que hablaban
de que la vitamina D podía ser bastante beneficiosa para los enfermos de COVID, pero Sí. segura de esto, yo no lo he leído. No lo personalmente. sé. No lo sé. Sí, yo sí que No me he leído atrevo a un poco deciroslo. y sí que habían hecho un estudio, por lo visto todos los pacientes que habían recibido vitamina D habían superado la enfermedad mucho mejores condiciones que los que no habían sido suplementados, entonces ahí sí que... Pero ya de antes, incluso cuando empezó todo esto, ya se estaba viendo los beneficios de la vitamina D, ¿no? A nivel terapéutico era una herramienta que ya se estaba utilizando casi desde el principio. Porque también veníamos de un confinamiento y eso que la gente estaba casi con déficit. Y sí que se han visto mejoras, pero ya no solo en COVID. Por ejemplo, hay una tendencia de que cada vez se ve más, todos los pacientes con fractura se están suplementando con vitamina D. Eso antes casi no se hacía, de hecho se solía poner más calcitonina y ahora ya se está dejando un poco el tema de la calcitonina y se está suplementando con vitamina D. Wow. Qué curioso, Sí. porque fijaos que cuando yo estudiaba se hablaba de la vitamina D como, era como la bicha, ¿no? Porque como era algo que el exceso no lo podíamos eliminar, daba miedo. Entonces, en los años 90 y primeros de los 2000 era algo como que se le tenía mucho respeto y ahora que parece que como que se controla más y sabemos usarla y es una gozada, ¿no? Lo que tiene la ciencia, que avanza y eso. Sí. No, y es maravilloso, o sea, ver cómo algo que daba miedo tocar hace prácticamente ayer para Rubén, pues hoy en día se ha descubierto que bien usada es maravillosa. Es que yo no sé si eso sería por aquello de que como es una especie de derivado del colesterol, pues la gente se pensaba que eso era malísimo, no lo sé. No, es que no se elimina. El exceso de Claro. vitamina D provoca enfermedades. Claro, pero es Como es tu que cuerpo no lo puede... Claro, es que actúa como una hormona, ¿no? Claro. Más o menos, y cualquier, o sea, las hormonas, el problema que tienes es que siempre tienes que mantener un balance, porque viene el exceso de efecto, lo que provocan es un desbalance que te desregula todo, porque eso tiene que ir en un engranaje perfecto. Así que, claro, va por ahí. Lo mismo que una falta de insulina te puede matar, un exceso te puede matar, o sea, claro. Es una hormona más o es una variable más de tu cuerpo que tiene que estar planita. Ay, hablando de esto, estaba escuchando el otro día muy brevemente el programa anterior, estabais hablando de lo de la alternancia día y noche y el energético, me parece, y sí que yo no he llegado a escuchar el programa entero, pero sí que quería recordaros que tenemos ya la glándula pineal y que hay una serie de circuitos neuronales que se encargan de regular eso, entre otras cosas, porque las hormonas tienen que regular su producción en un ciclo de alternancia día y noche, no solo, bueno, la insulina. Sí, hablábamos de justo la hormona de crecimiento que se segrega por la noche. Esa, sí, la hormona del crecimiento tiene una alternancia día-noche bastante importante y como además se encarga de regular prácticamente todo, es fundamental y claro, la privación de la alternancia luz-oscuridad influye muy negativamente en el individuo por esta razón. Claro, es que, por ejemplo, la hormona de crecimiento, que es diabetógena, es anabolizante, regula la frecuencia cardíaca, a ti te tocan eso y estás condenado. Sí, los niños diabéticos, por ejemplo, que a época de crecimiento lo pasan realmente mal. Claro. Porque, claro, controlar los niveles cuando tienes una hormona dentro de tu cuerpo que te está pidiendo más insulina a ciertas horas, o sea, es complicadilla, ¿eh? Y que por una curiosidad, que sepáis que antes de que se pudiera producir en el laboratorio, se obtenía de hipófisis de cadáveres. ¡Ahí! Tema que da grima. ¡Ahí! Eso está bueno, todo se puede comer. Sí, ahora se para de comer, o para de cenar. Se obtenía de cadáveres. Así que se hubiera descubierto las proteínas recombinantes y cómo fabricar esto en un laboratorio fue un chupinazo y un empuje tremendo a nivel científico porque ya no se necesitó hacer eso. ¡Pero qué asquito! Muy rico.
Se hacía, eran cotizadas y había bancos de hipófisis extraídas y era muy difícil extraer la hormona de ahí porque, bueno, era bastante complicado con las técnicas que había, no imposible. Y luego, además, se corría un riesgo muy grave de que con las muestras que se obtuvieran fueran ciertas contaminaciones, por ejemplo, contaminaciones con priones. Oh. Y existen, claro, porque tú las extraes de una glándula que está muerta. Y que está pegada a tejido nervioso. O sea, la hipófisis es mitad glándula, o sea, mitad tejido endocrino propiamente dicho, mitad neurona, por decirlo de alguna manera. Adenohipófisis y neurohipófisis. Y neurohipófisis, efectivamente. Entonces, se corría el riesgo de extraer con el proceso priones y, de hecho, hay algún estudio en el que hablan de eso, de contaminación, o sea, de desarrollo de enfermedades de origen priónico en individuos a los que se les había tratado con hormona del crecimiento extraída de cadáveres. ¡Wow! Madre mía. Sí. ¡Qué tremendo! ¡Ey! Más de un asquete. El dolor y esto no estoy yo haciendo mi intervención mejor. Sara, voy a tener que venir a otro programa, pero para decir cosas un poco menos creepy, porque claro... Vamos a tener que cambiar el horario, porque hay gente que a lo mejor acaba de comer y está ahí como diciendo ¡guay! No. Que del cerdo se aprovecha todo. Sí. Coño, perdón. La insulina primigenia que se usaba se obtenía del cerdo. De páncreas de cerdo se sacaba... O sea, no os digo más. Ahora se tiene de unas bonitas bacterias que son muy majas. Ya está. No, pero las pastillas pancreáticas que toman enfermos deficientes de páncreas son de cerdo, ¿eh? Siguen siendo de cerdo. ¡Ay! No fastidies. No lo sabía. Eso no llevaría un debate si un vegano podría tomar esa pastilla o no. Uf, ahí ya sí que... Nos estamos metiendo en un jardín, Rubén. En un jardín muy bueno. Es como, ¿qué quieres? ¿Vivir o no morir? Pues un pequeño gran jardín. Sí. Sí, es meterse en el fango hasta aquí. Bueno, vamos a aprovechar que como ya el programa se está acabando y ya hemos dejado el listón súper alto, el listón hemos batido al 2021, o sea, más creepy no podemos ser, pues yo creo que es un punto álgido para irnos despidiendo. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a ir cada uno despidiéndonos, hablando un poco, haciendo un poco spam para que la gente os siga, ¿vale? Así que bueno, empezamos pues por ti, Anabel, por liar este melón de las cosas creepy. Dígame. Pues nada, que encantada de haber participado, que me lo he pasado genial, la experiencia ha sido muy buena y bueno, en nuestro podcast de Ciencia y Vida, que está en iVoox, podéis encontrar historias creepy de la hormona del crecimiento y de disecciones cadavéricas y cosas así que podéis escuchar una tarde como esta llena de nieve y muy oscura. Y cosas de ciencia también, ¿vale? Gracias. Encantada, ¿eh? Ay, qué genial. La verdad es que ha sido muy divertido y muy creepy. Eso me ha gustado ese punto. Rubén, al hombre para el cual los años pasan como los despacio, días. Yo soy un hombre que vaya lento. Mi hermano lo sabe. Yo soy despacito. Ay. Pues nada, soy Rubén. Soy geólogo. Ya creo que se ha notado, por eso voy a mi ritmo. Y nada, quien quiera que me puede seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram, RSpeedfire y también en La Roca Filosofal, que hacemos lo que podemos. Hacemos siempre divulgación de geología. Tengo un calendario geológico, claro, que os podéis descargar. Camisetas en Nabla. Sí, camisetas en Nabla, camisetas en la tostadora. Yo tengo cosas en un montón y ya cada uno que haga lo que quiera con ella. Y nada, paso el testigo. Muy bien, pues pasamos a Alba. Alba. Bueno, pues a mí me podéis seguir en Twitter, @sunrise161, ¿vale? Y ahí casi siempre retuiteo mucha información sobre fisioterapia, sobre todo los avances, todo el tema este del dolor. Os recomiendo también mucho el Goino Group, que es de Arturo Goicoechea, ¿vale? Y ellos tratan mucho todo el tema este de modulación del dolor, de exposición gradual a los estímulos dolorosos y lo recomiendo mucho porque para el tema de modulación es genial y ya está. Yo no hago camisetas, la vena artística no la he heredado yo, pero bueno, que ahí en mi Twitter podéis escribirme las dudas que tengáis o que hayan surgido, pues podéis comentármelas por ahí.
Y dale un saludo a tu madre de mi parte. Bien. Hoy ha sido muy divertido con vosotros dos, la verdad, mola un montón. Bueno, Patricia, háblanos de ti. Pues nada, yo soy Patricia, soy bióloga y me podéis seguir en redes sociales como itap27 y nada, y todos los proyectos en los que participo también me podéis escribir o lo que queráis y las dudas igual. ¡Ay, mira el gatete! ¡Hola! Hola, gato. Sergey. Ha aparecido mi gato por aquí porque también quiere despedirse. Lo que pasa es que no sabe hablar, espero. Esto daría para otra Dora. Para otro podcast. Otro podcast, sí. Lo que nos quieren decir los gatos y cuando teclean, qué narices dicen. Y nada, yo soy Sara Robisco. Podéis seguir mi blog, Viajando con Ciencia, escucharme a veces en Coffee Break y aquí todos los domingos a las 5 de la tarde hora española peninsular. Estamos en el canal de Escenio TV de Twitch y os esperamos. Y por favor, seguid dejando preguntas en Twitter con el hashtag Enciérrate con la Ciencia todo seguido, así todo junto. Y estaremos encantados de escucharos, de leer vuestras preguntas y responderlas aquí. Y nada, también dar las gracias al Grupo GMV por haber patrocinado este programa. Ese grupo empresarial internacional especializado en soluciones tecnológicamente avanzadas que ha permitido que podamos volver. Así que muchas gracias y muchísimas gracias a todos. Un besazo. Blau. Bye. Adiós.